Muy buenas tardes amigos, el día de hoy un movimiento migrante y también un analista da su punto de vista acerca de esta derrota y de lo que hay que aprender. Y yo también quiero dejar aquí mi reflexión sobre esta derrota del progresismo. Se puede decir que en este momento en Ecuador no existe una izquierda a excepción de la Revolución Ciudadana. Todo está con la derecha, porque la derecha, sin importarles la rivalidad que tienen, cuando se trata del momento de elecciones, todos se unen. Y los movimientos de izquierda, que supuestamente sería el indigenado, la CONAIE y otros grupos políticos también, lastimosamente le dan la espalda al único movimiento que estaría representando los intereses del pueblo ecuatoriano. Y esto lo digo porque el señor Dají ya ha sacado a la luz lo que piensa hacer con el gobierno de Noboa. La señora Abad también. Y Noboa, por cierto, ¿ustedes creen que va a poder resistir a los diferentes frentes que va a tener que dar la cara, tanto en delincuencia, en seguridad, en lo económico, en la salud, en la educación? La única manera para que él salga realmente adelante es uniéndose con todo. Aquí no se trata de adversidades políticas, ya Noboa ganó. La derecha ha demostrado, así sea con trampas amigos, que en este momento tendrá el poder. Y Noboa, para hacer frente a todos los problemas, debe unirse con todos los sectores políticos. Necesita realmente tener un respaldo político, un respaldo para aprobar leyes a favor del pueblo. Y eso parece que la derecha aún no lo ha entendido. Ya derrotaron, entre comillas, al correísmo, a la izquierda. Y en este momento, para facilitar todo a favor del pueblo ecuatoriano, que es lo que ellos decían, en el 50% de sus propuestas, sobre todo en el tema de seguridad, deben tener una alianza completa, al menos en el sentido de seguridad, al menos en eso amigos, ya, no en lo económico, porque ellos van a privatizar todo, pero al menos en el tema de seguridad, una alianza completa se necesita. Y yo creo que el panorama de Noboa pinta muy difícil con Dají, que lo tuvo en secreto hasta después de ganar, y eso ya da una tendencia a que Noboa ha escondido muchas cosas y por supuesto está en el puño, en las manos de la derecha. Noboa no se va a poder salir de ese encierro. No es conocido por el pueblo, pero debajo de la mesa algunos pactos se tuvieron que haber dado. Por eso es que la prensa y la televisión apoyaron con todo a Noboa, incluida la Fiscalía General del Estado. Pero bueno, aunque si esto se dio de esta manera, con lo que el pueblo consolidaría a pesar de las embarradas que van a venir porque las va a ver, si Noboa no fracasa en el tema de seguridad, de cierta manera no fracasaría tampoco como Guillermo Lasso, pero eso es algo muy difícil que va a tener, porque recordemos que Guillermo Lasso está de por medio con los chanchullos que se ha descubierto en el caso del Gran Padrino, y Noboa entrará a la presidencia entre la espada y la pared, viéndolo desde un punto de vista neutral, a no ser que él ya haya elegido estar a favor de las élites y no del pueblo. En ese caso ya podría respirar tranquilo. Pero bueno amigos, para no dejar más preámbulo en esto, quiero ponerles la opinión y el análisis y le pido que se quede hasta el final de este video porque hay reflexiones interesantes que seguramente usted también comparte esas mismas ideas. Y me gustaría saber, a pesar que aún es muy temprano y que recién se perdió la elección, ¿cuál candidato usted le sugiere a Rafael Correa para la siguiente elección en el 2025? Es algo muy interesante que me gustaría leer en los comentarios para ver cómo está el pueblo pensando, o al menos en esta comunidad, qué piensa el pueblo que debería ser Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, en cara ya para las elecciones del 2025. Ahora sí, veamos este análisis. Gracias, María, compañeros, compañeras aquí presentes y las personas que vean este programa en tiempo real y en tiempo diferido. Bueno, el tema me parece muy sugestivo, ¿no? Aprendizaje de una derrota. Primero es reconocer que hay una derrota. No podemos ser optimistas. Por segunda ocasión en 2 años hemos perdido frente a un candidato de la derecha y hemos perdido por valores similares. Hay temas de esta derrota que tienen que ver con factores externos a la Revolución Ciudadana, pero también hay algunos puntos sobre los que cabe una reflexión en torno a cómo estamos haciendo las cosas desde el interior de la Revolución Ciudadana. Me parece que es importante entender el trasfondo
trasfondo emocional de este proceso. Yo siempre temo mucho en las derrotas, siempre temo la gente, como dicen los encuestólogos, el voto blando, ¿no? Y no solamente el voto blando, sino la militancia blanda, que si ve que esto no está funcionando, que estamos perdiendo, baja la guardia y se va. Así que siempre hay que tener presente esa posibilidad. Se trata, por lo tanto, de preservar, fundamentalmente antes de entrar a los puntos específicos, de preservar a la gente que ha estado en este proceso, preservarlos para los próximos 2 años, a la medida en que sea posible, y ver nuevos horizontes, ¿no? Que dinamicen las cosas. Bien, en ese marco yo quisiera empezar indicando algo que ya dije. Es la segunda vez que se repite la misma votación. Increíblemente se repite los triunfos, o sea, los resultados cualitativos, no los porcentajes, casi que en las mismas provincias en que se dio los triunfos y las derrotas, las mismas provincias que se dio en el año 2021. Se han ganado provincias que antes no se tenían, pero se han perdido otras. Se han logrado importantes porcentajes, yo diría realmente arrasadores resultados en provincias de la costa y sobre todo en una provincia de la Amazonía, que eso es bastante bueno, pero al mismo tiempo se ha perdido por segunda vez, se ha perdido en toda la sierra y se ha mantenido básicamente la misma diferencia que ya se había visto en el 2021. Es importante considerar que en estas elecciones, en las del 2023, el 5 de agosto, me parece que se incorporaron, no se hizo con el mismo padrón, sino que se incorporaron nuevas personas más o menos 400.000 al padrón, si no me equivoco. Y bueno, al margen de esto, en el 2025 tendremos un nuevo padrón. Y el hecho de tener un nuevo padrón significa que vamos a tener fuera del electorado a algunas miles o decenas de miles de personas que ya por el tema de la edad, por temas naturales, no votarán esta vez. Muchas de ellas yo creo que votaron por la Revolución Ciudadana. Y tendremos un crecimiento, hice una estimación de aproximadamente 400.000 nuevos votos, que son jóvenes. Y ese es uno de los problemas que tenemos que abordar, ¿no? ¿Qué está pasando con el acercamiento hacia los jóvenes? Yo quisiera empezar por los temas, yo diría más obvios, pero no porque sean obvios hay que desdeñarlos, ¿no? Los factores, entre comillas, externos. Yo les pongo entre comillas externos porque son parte de la lucha política, sin embargo, son externos a la voluntad política, a la voluntad electoral, a la voluntad ciudadana, que es el rol que, no por decirlo una vez más, digamos, es inoportuno o innecesario, el rol cada vez más militante de los medios, de los medios corporativos, que tienen evidentemente un poder financiero, un poder tecnológico que no digo que es imposible de enfrentar, porque si algo fuera imposible no haríamos política, pero sí es muy difícil, es bastante complejo. Sobre todo es complejo enfrentar cuando hay, yo lo llamaría de una manera un poco suave, hay confusiones, ambigüedades de todos nosotros, ¿no? Yo no tengo la verdad. Hay ambigüedades en las estrategias políticas que se implementan, pero es bueno hacer este señalamiento. Hay factores coyunturales, el tema del asesinato del candidato Villavicencio. Sin embargo, viendo los números, parece claro que el efecto que tuvo esta derrota, esta muerte, se dio más bien en la primera vuelta, ¿no? Las tendencias, digamos, de las tres encuestadoras que con distinta orientación han estado más o menos por el mismo lado, Comunicaliza de Álvaro Marchante, Iván Sierra y Negocios y Estrategias, Omar Palú. Las cifras finales, las cifras de tendencias son relativamente similares y los resultados finales sí son bastante cercanos, ¿no? Entre sí. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, parece claro que la muerte de Villavicencio afectó, el asesinato, la muerte de Villavicencio afectó drásticamente en la primera vuelta. Sin embargo, para la segunda hubo una muy buena recuperación de la Revolución Ciudadana, de los candidatos de la Revolución Ciudadana. La candidata, yo quiero destacar eso, la candidata fue una candidata que creció, es decir, mucha gente de la RC, de fuera de la RC, pensaba que no era la mejor candidata, que había otros candidatos, y no voy a entrar en esa discusión, pero para mí lo importante es que esta candidata creció. Esta candidata partió de ser una casi desconocida a ser una candidata promovida por Rafael Correa, por los dirigentes de la Revolución Ciudadana, por la estrategia electoral que se siguió desde la RC, hasta que se logró posicionar. Y yo creo que su presencia, el voto que tenía antes del asesinato de Villavicencio, era el resultado de esta pinza, ¿no? De tener una muy buena campaña de mercadeo electoral y tener el sostén desde Rafael Correa y desde los principales dirigentes a ella. Sin embargo, en mi opinión, esto que hace el voto duro de la Revolución Ciudadana es también un problema que deberíamos pensarlo, deberíamos evaluar. Todos
procesos electorales en un momento concreto tienen un piso y tienen un techo. Y el piso ya lo conocemos, el piso es el 33%, creo que está absolutamente claro. No es el 40%. Para llegar a ese 40% en primera vuelta, me parece, lo voy a analizar luego, que es necesario repensar el tema de las alianzas. El techo ya está claro, el techo es 48, lo tuvimos con Lazo, lo tuvimos ahora, y yo creo que al margen de las vicisitudes que hubo ahora, que hubo en las elecciones anteriores, que pueden haber mermado, yo creo que eso es parte de la lucha política. Es decir, no podemos creer que los adversarios se van a quedar inertes, no van a tomar ninguna medida, no van a hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Los adversarios son adversarios y ellos también tienen sus estrategias y capaz que a veces son muy agudos, son muy oportunos o muy oportunistas para implementarlas. Entonces nosotros debemos saber a quién nos enfrentamos y en el marco de las limitaciones que significa enfrentar a los poderes mediáticos, definir estrategias de redes desde la base que puedan crear una contrahegemonía a estos poderes mediáticos. Repito, si el argumento que vamos a utilizar, yo soy muy crítico, si el argumento que vamos a utilizar siempre es que no podemos por los medios, caramba, Lula no hubiera regresado, Evo tampoco hubiera regresado, ni siquiera Evo, sino el MAS nunca hubiera regresado, Petro no hubiera ganado, el poder de los medios no hubiera ganado Castillo, aunque luego fue defenestrado, el poder de los medios en Perú y en Colombia es más potente que el que hay que enfrentar acá. Me disculpan, son medios corporativos mucho más fuertes y mucho más derechizados. Sin embargo, se logró hacer. El tema está en qué estrategias se siguen. Yo creo que esta gran candidata que creció, sin embargo, tuvo un límite que no es de ella, eso yo lo digo muy claramente, es un límite que tiene que ver con la estrategia política. Si nosotros enfrentamos por segunda vez a un candidato cuya base no es la política, sino que es el marketing, que no es otra cosa que la utilización de la psicología social, la manipulación de la psicología social de la gente, yo creo que por segunda vez hemos visto que lo correcto no es enfrentar lo que yo llamo el marketing 3.0 de NOA con un marketing, no voy a decir uno, sino marketing 1.5, porque sí ha habido una evolución evidentemente, pero si nos metemos en el terreno del marketing, ciertamente las estrategias del mercadeo de un empresario como Novoa son mucho más potentes que las estrategias de puro mercadeo que podemos implementar nosotros. Si el problema, ¿no es cierto?, es que no vamos a ganar en el puro marketing, yo eso lo tengo absolutamente claro, entonces, ¿dónde podemos ganar? En mi opinión, es en la estrategia política. Y a veces no se entiende bien qué significa esto de más política y menos marketing. La política es la ciencia, la teoría y la práctica del poder, y eso debe estar primando. El marketing debe existir, por supuesto, las campañas electorales tienen que existir, pero articuladas en una estrategia política. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué significa eso de la estrategia política? ¿Qué significa hacer más política? Significa pensar los problemas del poder. Por ejemplo, dos elecciones en que hemos ido prácticamente solos a las elecciones. En el 2021 hubo la marca de UNES, pero realmente UNES, analizándole ya objetivamente y retrospectivamente, no implicó una mayor articulación de fuerzas sociales y políticas. Básicamente era la RC, lo que han dicho los estrategas del RC, por eso uso la palabra, la marca RC, ¿no es cierto?, sola. En el 2023, a pesar de haber tenido finalmente una muy buena candidata que logró desenvolverse de manera excelente, ¿no? Lo del debate a mí me dejó, creo que a todos los ecuatorianos nos dejó realmente estupefactos, tanto a los de este lado como a los del otro lado, que no se esperaban que Luisa tenga ese rendimiento, y por eso empezaron a hurgar con este tema de las gafas y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, finalmente, ¿por qué con una buena candidata no se pudo ganar? Entendiendo que esta variable de las limitaciones que ponen los poderes mediáticos no podemos convertirlo en excusa, sino, repito, no hubieran ganado nunca las fuerzas progresistas hacia la izquierda, sobre todo en muchos países del continente. Lula regresó de la cárcel, ¿no? Y Evo y Arce rompieron con un golpe de Estado. Entonces, el tema es la política. ¿Qué significa la política? Primero, ¿con quiénes, cómo estamos pensando el bloque que va a ejercer el poder? Y eso, como estamos en el trasfondo electoral, no estamos hablando de un proceso en que tengamos vías alternativas en este momento de toma de poder, de ejercicio del poder, evidentemente eso pasa por las elecciones. Entonces, pasa por este famoso 50 más 1 o 40 con más 10 de diferencia. Y yo creo que para mí al menos la lección que está clara es que solos no podemos insistir. Es decir, si vamos a insistir en ir la RC solos en el año 2025, no solo que vamos a repetir el 33% en la primera vuelta y si hay segunda el 48%, sino que como se están incorporando 400,000 nuevos jóvenes, esa diferencia porcentual puede ser mayor para el candidato que se presente frente al correísmo, y las posibilidades de un triunfo en primera vuelta se reducen drásticamente independientemente de estos hechos coyunturales. Entonces, el tema de político es, ok, ¿con qué fuerzas
enfrentamos a la derecha. No podemos solos. No voy a entrar a los debates, que eso sería materia de otra conversación. El tema de si la CONAIE, que a veces me parece que tiene que ser analizado más a profundidad. El tema a veces no es ni siquiera la CONAIE, sino el movimiento indígena. El movimiento indígena no es homogéneo. Está la CONAIE con ISA, pero también acuérdense que está el Mushukruna, ¿no? Y Pacho, y todo este equipo de empresarios prósperos del centro de la tierra que están creando su propio proyecto político que es alternativo al del indígena. No hay un solo proyecto indígena. Entonces, se necesita repensar todo este tema. Se necesita pensar cómo podemos atraer a este electorado que votó, a este electorado sobre todo joven, que votó mayoritariamente por el sí a retener, ¿no es cierto?, el crudo en el Yasuní. Pensar, tenemos gente brillante en la Revolución Ciudadana, ustedes lo conocen, tenemos compañeros brillantes, preparados, políticos, que piensan el tema ambiental, que están trabajando en modelos alternativos de energías alternativas, que tienen que ser recuperados, tienen que ser trabajados, pero hay que tener la voluntad política para hacerlo. Debemos capturar a ese electorado joven. Repito, 400,000 nuevos votos, son 400,000 jóvenes. Ya sabemos que no los vamos a ganar a todos, pero no es posible que estos jóvenes hayan votado por una candidatura sin fuerza, sin sentido. Yo soy profesor universitario, soy investigador, soy padre, abuelo, y yo no trago eso de que los jóvenes son vacíos. Lo mismo decía mi abuela de mí. Mi abuela decía lo mismo de mi generación, de mis hermanas, y a ustedes seguramente que lo mismo decía la abuela. Los bailes que tienen, pasan en la televisión, pasas, no había celular, pero había lo analógico, ¿no? Pasas pegado al teléfono con tu novia, con tu enamorado, andas en la calle. Nos decía como nos decía. Entonces, eso de decir que los jóvenes son vacíos, cuidado, alémonos la oreja, pellizquemos, ¿no? Es como que estuviéramos repitiendo lo que nuestras abuelas decíamos de nosotros. El tema está a pesar de encanecer, de perder pelo, ¿no es cierto?, de llenarnos de arrugas, a pesar de eso, mantener el espíritu joven y tratar de entender, bueno, cuáles son las cosas que motivan a la juventud. Yo creo que lo que ha pasado con el proyecto de la Revolución Ciudadana es que de haber sido un proyecto que nos motivó, que nos creó ilusión, ¿no es cierto? Sobre todo, no hablo solo para llegar al gobierno la primera vez, sino para mantenernos en el gobierno. El hecho de tener una identidad. Yo recuerdo esas propagandas maravillosas que hacían los estrategas mediáticos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Esa propaganda de All You Need is de Ecuador, eso de decir que la gente decía, yo lo decía, ¿qué es lo que nos dio la Revolución Ciudadana? Dignidad, lo decíamos todos, nos dio dignidad, nos dio orgullo, decir somos ecuatorianos. O sea, hay que retomar esa senda, pero esa senda implica no decir, ya lo hicimos, que lo corrigió Luis afortunadamente en la segunda vuelta, sino decir qué proponemos. Y esa propuesta tiene que atraer a esos sectores. ¿Qué modelo de desarrollo proponemos? Que recupere lo mejor de lo que ya se hizo, la soberanía alimentaria, incorporar el tema de las estrategias alternativas, incorporar el tema ecológico, incorporar el tema ambientalista, reconectarnos con el electorado indígena que es progresista, porque repito, no todo el electorado indígena es progresista, eso es un mito, pero sí hay un potente electorado indígena que es progresista, un electorado suburbano que es progresista. A mí me da mucha pena, pero en mi ciudad, Guayaquil, estuvo claro que en sectores suburbanos ganamos, pero estuvo claro que mucha gente, no poca, mucha gente en esos mismos sectores votó por el candidato, se dejó llevar por estas luces. No hay que idealizar diciendo todos los pobres votaron por la Revolución Ciudadana, solo los ricos votaron por Daniel Noboa. No es tan verdad eso, no es cierto. Entonces ahí tenemos un desafío que hay que construirlo, si tuviéramos la respuesta a cualquiera de nosotros, no estaríamos aquí. Hubiéramos estado en la campaña y no había perdido Luis, ¿cierto? Entonces hay que construirlo. Me parece importante pensar en un horizonte de sentido, se dice en filosofía, es decir, que la gente diga, caray, esto que nos están planteando, qué chévere para el país. Esto es lo que yo quiero. O sea, sensibilidades concretas. Si a la gente le gustan los animales, son animalistas los chicos, no se trata de oportunistamente sumarse a ellos, sino de tratar de entender esa sensibilidad y alentarla, ¿sí? Si hay grupos feministas que pueden ser radicales, se dice a veces en cuanto a sus planteamientos sobre derechos reproductivos, no confrontarlos, sino buscar qué puentes de unión tenemos, sentarnos a conversar con ellos, conversar con el otro, entendernos, ¿cierto? Y entendernos no significa dar la razón, por favor, pues entendernos significa decir, verán, esto es lo que tú piensas, yo en estos puntos no estoy de acuerdo, esto es lo que yo pienso, en estos puntos tú no estás de acuerdo, pero en estos puntos todos estamos unidos, en estos puntos creemos lo mismo. ¿Quién puede negar, por ejemplo, un horizonte de un desarrollo nacional, de un desarrollo de soberanía industrial que se empezó a construir, el cambio de la matriz productiva y que fue detenido abruptamente, recuperarlo, no con el discurso de, hay que cambiar las palabras tienen poder, las palabras crean la realidad, ¿no? Entonces ya no hablemos de la matriz productiva, hablemos de otra cosa. Yo no soy economista, soy sociólogo, antropólogo, como usted dijo, pero yo sé desde la psicología, desde la antropología, que las palabras tienen poder y hay que crear palabras que creen la ilusión. Y
Y frente al poder de motivador, ¿cierto? De una utopía, de un proyecto nacional que se conecte con lo que la gente quiere, con esa capacidad de empalmar con lo que estas generaciones quieren. O sea, olvídense, los cartones no funcionan. Los cartones funcionan cuando hay ausencia de política del otro lado, cuando se quiere combatir a este marketing recontra avanzado de Novoa con un marketing que no es el de estos tiempos, porque nuestros estrategas son de mi grupo etario y yo mismo no puedo inventar algo nuevo. Tengo que preguntarle a mis hijos, a los chicos jóvenes, preguntarles qué les gusta. Hay muchos jóvenes en la Revolución Ciudadana realmente brillantes, el Abraham Verduga, un chico Ceballos que he escuchado, que pueden ya ir en Noriega, ¿cierto? Y tenemos obviamente de la generación media, tenemos potentes cuadros que lamentablemente este rato están, digo lamentablemente, en situaciones normales no debería ser lamentable que tengamos alcalde y prefecto en las dos principales provincias del país y prefecto en la tercera, que es Azuay, pero digo, es lamentable porque con los resultados que se dieron hay que tener mucho cuidado. Se va a consolidar la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, seguramente habrá una mayoría pro gobierno en la Asamblea, seguramente todos los procesos de designación de autoridades de control y regulación que pasan por el Consejo de Participación Ciudadana digamos, no se revierten, sino que hasta podemos tener la reelección de la fiscal en el año 2025 o 2026, me parece. Tenemos una operadora de Daniel Noboa, le doy el nombre con todo respeto, pero todos la conocemos, Silka Sánchez, ¿no? Es una operadora y es una operadora que se ha mostrado como muy eficiente cuando ha tenido la capacidad de estar operando en el manejo del sector judicial. Y eso realmente a mí me pone los pelos de punta. Entonces, frente a ese escenario, nosotros necesitamos reconectarnos y tenemos que construir un proyecto que incorpore las nuevas sensibilidades, que plantee el diálogo, que encuentre esos puntos comunes. El tema no es decir cuál debe ser el candidato para el 2025. Desde ahí empezamos mal. El tema está empezar en el frente externo con qué sectores debemos aliarnos para poder derrotar a la derecha esta vez sí, porque solos ya 2 veces hemos fallado. No hay que ser tercos, como decía Einstein, no se puede insistir en las mismas estrategias, hay que modificar. Y en lo interno hay temas que yo sé que a veces son delicados, ¿no? A veces inclusive nos provocan sarpullido interno, pero hay que decirlos. Necesitamos más estructuras democráticas. O sea, no puede ser que la participación de los simpatizantes, de los militantes, se reduzca a aceptar lo que se define en instancias superiores. La estructura leninista estaba bien en la Rusia zarista, ¿no? En donde habían cuerpos de represión que asesinaban y torturaban a los militantes, pero acá no necesitamos eso. Tenemos gente valiosa, decía, que lamentablemente no pueden meterse directamente a la dirección, Marcela, Aquiles, Paola, Juan Cristóbal, Pavel, porque tienen encima la espada de Damocles, ¿cierto?, de este consejero Guarderas, que acaba de reemplazar a Ale Medvera, la espada de Damocles de un mercenario de la tinta exactamente aplicado a él, como Roberto Aguilar, que llama en una página completa del Expreso a destituir a Pavel Muñoz. Entonces, evidentemente, perdón por usar la expresión colombiana, no hay que dar papaya, ¿no? Y nuestros grandes dirigentes, que son ellos, lamentablemente tienen que concentrarse en hacer una buena gestión. No hay cómo arriesgarlos, no queremos otro destituido más. Y hay, por lo tanto, que darle poder en territorio a estos jóvenes, que son muchos, jóvenes y viejos jóvenes, como dicen algunos, ¿cierto? Es decir, quiero decir caras que no son tan jóvenes, pero que han estado con un perfil muy bajo dentro de nuestros procesos. Entonces, yo creo que hay que reconstituir, hay que repensar el tema de la democracia interna. Miren, a Venezuela se le vive atacando. Yo tengo mis cuestionamientos a las formas de operar de Maduro, lo que quieran, pero el Partido Socialista de Venezuela tiene procesos de democracia interna, tiene primarias de la de veras, ¿no? No se limitan a definir los candidatos y luego todos van a ratificar. O sea, y el poder, ¿y por qué Maduro, que no es Chávez? Chávez era un monstruo para poder conservar la memoria de la gente. Maduro, que no tiene la popularidad de Chávez, sin embargo, a través de estos mecanismos ha logrado cohesionar a las Fuerzas Armadas que podían haberse virado hace tiempo y no se han virado. ¿Por qué razón? Porque hay un ejercicio de democracia. La democracia no es solamente permitir que la gente vote, es hacer que la gente se sienta parte. Y cuando la gente se siente parte, la gente se compromete a muerte con un proyecto. No solamente le digan, ven a votar el 25, sino qué vamos haciendo ahora, cómo vamos decidiendo, cómo vamos construyendo, qué estructura vamos a tener. Yo personalmente creo que tenemos grandes líderes que lamentablemente están fuera del país, unos en el exilio, otros por voluntad propia ya decidieron quedarse. A mí me parece importante contar con un centro político, lo que se llama el Buró, donde ciertamente tiene que estar Rafael Correa. Hágase las críticas que se hagan a Rafael Correa, hacerle caso a esta izquierda extremista infantil que dice que Rafael
Rafael Correa tiene que salir del proceso es una locura, porque Rafael Correa es quien nos pone el piso del 33%. Es decir, si Rafael Correa se va, ese 33% se viene abajo. Rafael Correa es necesario, pero ciertamente para poder pasar de ese 48%, para hablar en términos electorales, necesitamos incorporar nuevas figuras y figuras que estén acá en territorio, dirigentes locales. Miren, Rafael tuvo algo que yo considero maravilloso. El gabinete de Rafael, los gabinetes de Rafael, seguramente no tengo los números, tengo la memoria cualitativa, seguramente eran los de promedio de edad más bajo que ha tenido Ecuador en todos los tiempos. Ministros jovencitos, algunos que no cumplían ni 30 años, estaban ahí. Y Rafael confiaba en esa. Yo creo que hay que confiar, así como lo hizo con el gabinete, tiene que confiar en gente como Yair, en gente como Abraham, solamente para nombrar los dos, que son muchos más, que los tengo en la punta de la lengua. Hay muchísimos. Darles ese empoderamiento para que ellos empiecen a tomar decisiones desde acá en territorio, porque acá en territorio es donde la gente se conecta directamente, ¿no es cierto?, con los dirigentes. Entonces, más democracia, fortalecimiento de la estructura, darle más poder a los dirigentes locales. No estoy diciendo que no hayan dirigentes fuera del país, pero tiene que haber más poder de quienes están acá viviendo en territorio y todas estas cosas. Y ciertamente ampliar las alianzas, hay que explorarlas. Ampliar las alianzas no es una cuestión de soplar y hacer botellas. Yo leo a gente que dice, no, lo que hay que hacer es unirse con el CONAIE mañana. Eso no es tan sencillo. La CONAIE está dividida, la CONAIE no es una fuerza homogénea. Hay gente, si algo logró ISA fue que no se vote como el 2021 el voto nulo ideológico. Él logró parar eso en términos de que no se votó. Sí, no fue muy democrático, pero al menos no salió la CONAIE diciendo eso. No llamó a votar por nadie, pero llamó a denunciar contra Noboa. Entonces, pensar en de qué manera nos podemos acercar, y repito, no todo se reduce a la CONAIE. Hay muchos otros sectores con los que posiblemente nos hemos alejado, clases medias, sectores, el proyecto nuestro es un proyecto nacional democrático, sectores de empresarios que pueden adaptar a lo que hizo la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana tuvo un enorme impacto dentro de un grupo de empresarios modernizadores, que cuando llegó Moreno y gente que estuvo ahí, decían, chuta, con Correa estábamos mejor, porque ciertamente había reglas más claras de juego para el empresariado durante los gobiernos de Rafael Correa. Entonces, yo creo que hay que deshacernos de ese lastre, ¿no es cierto?, de culpar de todo al electorado, a los jóvenes, a los indígenas, y empezar a pensar desde adentro, bueno, cómo nosotros podemos lograr que estos jóvenes que no han votado con nosotros, qué discurso debemos manejar. No digo qué muñequitos hay que ponerles frente a los de... No, no es problema de marketing, es problema de política. ¿Qué propuestas, qué elementos de esta sensibilidad, de estas necesidades, de esta visión de los jóvenes son las que tenemos que recuperar e impulsar? Creo que he utilizado bien mis 30 minutos, así que más bien abrimos para el diálogo, más que preguntas, para el diálogo. Muy bien, buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador y Latinoamérica. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Sí, los jóvenes siempre están interesados en justicia, tal vez porque los seres humanos por intuición, no sé, o tal vez por algo que lo lleva dentro de su origen, quieren algo mejor. Y lo mejor siempre va acompañado de justicia. Y cuando se dice que no encontramos las formas de cómo canalizar esas aspiraciones juveniles, eso es lo que me preocupa. O sea, digamos que no se entiendan a la juventud, cuáles son los mecanismos que se deberían haber. Si los jóvenes, o sea, en todas las épocas, y tú también lo dijiste, en todas las épocas hay esos problemas generacionales que los adultos no comprenden a los jóvenes. Entonces, ¿realmente hay algún tipo de nuevo mecanismo? No son simplemente nuevas herramientas que existen ahora, por ejemplo, como los medios sociales, como qué sé yo, nuevas formas de reunirse, que no se están considerando tal vez, pero que la cuestión es la misma, porque lo que estamos hablando fundamentalmente es de justicia social. ¿Qué opinas tú de eso? Ya, creo que para hacerle más dinámico, vamos preguntando y contestando, si no se hace muy formal, va a parecer un foro universitario. A ver, yo creo que hay dos temas, ¿no? El uno es el contenido y el otro es la forma. La forma es el marketing. Yo he dicho que el marketing es importante, no he dicho que no. He dicho que perdimos, en el ámbito del marketing perdimos porque el marketing nuestro es 1.5 y el marketing de nuevo era 3.0, si no es 4.0. Entonces las formas son importantes y la forma significa efectivamente utilizar los medios de comunicación de una sociedad que a nivel mundial está digitalizada. Un mito que tenemos en nuestro país es que la gente no tiene internet. Eso es falso. Está absolutamente claro. Yo veo las encuestas en línea que hicieron Omar Maluk y Álvaro Marchante. Chuta, si nosotros insistimos en que la gente no tiene internet, bueno, ¿cómo así pues? Esas encuestas que están tan cerca de los resultados a lo largo del proceso y al final del proceso. La gente se conecta, eso es algo que no lo tenemos claro, que la cobertura del internet no llega al 70% desde el punto de vista del internet en el hogar no significa que la gente no se conecte al internet. La gente se conecta donde el amigo, donde el vecino,
en el cyber, en el parque, o sea, eso es un mito que hay que derrumbar. Entonces, las formas están en el mundo digital. Yo creo que estoy hablando el ejercicio de las prácticas de enfrentamiento al poder mediático no pasa por seguir llorando de que ellos son más potentes que nosotros. Repito, si insistimos en eso, entonces tiremos la toalla, pues, y vámonos a la casa, ¿no? No podemos ganar nunca. Más bien veamos creativamente cómo podemos enfrentarlo. Yo me acuerdo de la primavera árabe, las llamadas primavera árabe, que luego fueron traicionadas. La egipcia, a mí me llamó la atención, eso fue hace 10 años ya. Los egipcios a punta de WhatsApp sacaron, ¿no es cierto?, al gobernante, ¿no? Y las grandes movilizaciones que se dan, ustedes están en Europa y saben perfectamente cómo los jóvenes que contestan temas natales, temas de defensa de derechos migrantes, de la mayoría sexual, etcétera, están utilizando estos medios digitales de una manera absolutamente creativa. Pero en mi opinión, esto tiene una implicación. Estoy en la forma. Yo no puedo asesorar a un joven sobre cómo debe utilizar los medios digitales. Eso sería mentirme a mí mismo y mentirle a la quien es un experto manejando un medio digital. Son esto que los psicólogos sociales llaman la generación Z, la generación de este ciclo. Ellos son expertos, ellos son los que tienen que darle. Entonces hay que empezar a confiar a estos chicos jóvenes. Jairen recién terminó la universidad y miren la potencia que tiene Jairen. Es una potencia gigantesca, una candidata Cristina Jacome que siempre está en las redes, asambleísta interna por el Guayas, ¿no? Son jóvenes de esta generación que ellos manejan bien, hay que confiar en ellos. Ellos deben manejar este tipo. Y luego el otro tema para mí es el contenido. El contenido es efectivamente abandonar esta mente de abuelo que digo yo, de estar retando a los chicos por pasar haciendo cosas que no nos gustan, y más bien tratar de meternos en la cabeza de ellos y confiar en los criterios de ellos ya sobre los contenidos, que el TikTok o la red por sí sola no es nada, eso es un medio. El tema es el contenido, o sea, qué contenido se transmite. Y yo creo que a veces yo veo algunos sectores, no de la RC, pero algunos sectores que apoyan a la RC, que son muy tradicionalistas en los contenidos que tratan de transmitir. Contenidos, yo me formé en la izquierda, yo milito en la izquierda desde que tenía 17 años, entonces puedo hablarlo porque lo he vivido. Contenidos que son los que teníamos nosotros en los 70, pero eso no pega, eso estuvo bien para nosotros, eso estuvo bien para nuestra generación, los 70, los 80, pero ahora no, ahora tenemos que buscar cómo se estructura el pensamiento, cómo se estructura el concepto de ser antisistema, ¿no es cierto? No desde un punto de vista de lo que llaman los europeos la creación de este movimiento woke, ¿no? Que no estoy planteando ir hacia allá, pero estoy planteando ir hacia un movimiento que incorpore estos contenidos, estas sensibilidades, y para mí, perdón por ser cansino, para mí es clave pensar con qué fuerzas queremos algún rato volver a ser gobierno. Insistir en que solo el legado, no dije prescindir, que solo el legado, tradición, identidad de la RC alcanza para llegar a ganar vía electoral, estamos hablando aquí, luego de haber tenido 2 fracasos, yo creo que sería una insensatez. Pero parece que esas fuerzas no hay otra organización que recoja, digamos, algo que pueda ser un de acompañamiento a la RC. Eso me preocupa, o sea, no veo ninguna organización, salvo la CONAIE o alguna otra. Las organizaciones sociales están muy desparramadas, y eso no hace que haya alguien con quien conversar directamente. Tendría que conversar con miles de personas y eso complica la cosa. Mira, Jimmy, justo ahí está el tema. Mira, nosotros queremos tener sectores de apoyo y seguimos pensando en organizaciones, ¿no es cierto? Sí, ves, seguimos pensando en organizaciones y dirigentes para interactuar, y lo que no vemos es que estas nuevas formas de acción política se caracterizan justo por ser red, son movimientos red, y por lo tanto lo que tenemos que encontrar, ok, ¿cómo te conectas con estos movimientos red? Mira, yo vi una cosa que me llamó la atención por casualidad, TikTok living, ¿no? En que era un grupo anticorreísta, pero es un tiktokero que tiene ni sé cuántos miles de seguidores, y yo le vi al Andrés Arauz entrando, y entró a disputarles, y les dejó que le hagan las preguntas que quieran, o sea, lamentablemente no quedó grabado porque vivimos en la sociedad volátil, líquida, ¿no? No queda la constancia, la evidencia, pero Andrés realmente fue espectacular. Qué pena que eso no haya quedado reproducido. Me imagino que el tiktokero que era anticorreísta no lo hubiera interesado hacerlo, porque realmente Andrés nos mostró de qué manera se puede ir allá a la boca del lobo e interactuar con ellos y hacerles ver que acá no somos cucos, que no somos malvados, corruptos, que aquí hay cerebro, que aquí hay propuesta, que sí entendemos lo que ellos dicen. Entonces, yo creo que la forma de entender cómo articularse a estas nuevas sensibilidades, mira que no hablo de movimiento, estas nuevas sensibilidades que están difusas en la sociedad hiperconectada, digital, pasa por no pensar en esta visión antigua que yo todavía la tengo, se me hace difícil romper, de que tenemos que tener como interlocutor al sindicato, a la organización, a la CONAIE. Yo digo, la CONAIE es un segmento, el movimiento indígena es mucho más amplio. Entonces, ¿cómo llegar a los jóvenes? Los jóvenes no se van a organizar, no vas a tener una organización de jóvenes topiqueros del Ecuador con la
cual interactuar, sino que debes tener una estrategia, y me parece inspirador lo que hizo Andrés, de ir, ¿no es cierto? Lo de él fue espontáneo, pero yo creo que esto se puede pensar, se puede planificar, de ir a insertarnos a través de gente joven, no nosotros, sino a través de gente joven que vaya con voz propia a interactuar y a crecer y a insertarse en estos espacios que están ahí, que existen, que ya no son las formas tradicionales de... Ahora desde Italia, María Calle desea hacerte una pregunta. Por favor, María, tu micrófono. Muy buenas noches nuevamente, gracias por estar en nuestro espacio. Es verdad que un punto de reflexión muy grande es la interacción de los jóvenes en estas elecciones. Seguramente marcó un paso bien fuerte, tuvo un peso bien fuerte en la decisión de quién ganó estas elecciones. Pero también quería hablar un poquito del discurso de la estrategia que usó Daniel Noboa. ¿Usted cree que la estrategia de Daniel Noboa, visto que usted se ocupa mucho de información, de formación, sobre todo entre los jóvenes, y tiene un currículum bastante sobre la educación, no ha usado una estrategia de vías cognitivos fuerte, que muchas veces él impersonaba cosas de izquierda, en realidad, como ya estamos viendo de las primeras declaraciones, y ahorita tenemos lo que está en grande bulla, el hecho de este político que nuevamente aparece junto en su mesa en el primer encuentro con ¿cómo se llama? Con el expresidente. Y el gas cognitivo fue tan fuerte porque muchas veces quizás no lo percibimos completamente. Es posible que esa campaña de Durado haya tenido como estrategia específicamente esto. Mire, yo creo que hay un elemento de, por eso digo, al mercadeo hay que enfrentarlo con política. El mercadeo parte de eso. El mercadeo es insertar, ellos tienen, obviamente, el marketing moderno tiene una base científica de manipulación, ¿no? Las neurociencias han avanzado mucho, la psicología cognitiva, en área que yo trabajo, la psicología del aprendizaje, la psicología política, ha avanzado mucho y ciertamente ellos manejan estas herramientas, pero los manejan con un sentido ético en el cual nosotros no podemos caer. Yo creo que eso se ha hecho bien. Lo manejan con un sentido político protervo. Entonces tenemos que aprender cómo poder llegar, ¿no es cierto?, en ese mismo espacio que ellos pelean, cómo llegar, no diciéndoles que son bobos, que son retrasados, sino entrar a pelear el discurso de ellos en los espacios de ellos. Nosotros no necesitamos mentir. Daniel Noboa, ¿cierto?, a pesar de sus evidentes dificultades discursivas, que a veces eran incomprensibles, los vacíos, los silencios, el atragantarse, ¿no es cierto?, no hacían de él un buen candidato. O sea, en términos de marketing, yo tengo dudas de que él haya sido un buen candidato. Él era un mal candidato, ¿sí? Él era un mal candidato, una persona que no sabe hablar, una persona que no tiene gestualidad, cuando a los jóvenes les gusta la gestualidad, les gusta la afectividad, que se comunica a través de cartones, a través de su esposa, a través de las cejas, ¿no? Decía un periodista ecuatoriano, las cejas de Daniel Noboa parece que tienen vida propia. La cara de él no se mueve, pero las cejas están gesticulando siempre. Lo dijo, parece que Omar Jaén o Joan Mejía, uno de ellos. Me pareció brillante, ¿no? Decía, a pesar de todas estas situaciones, sin embargo, dentro de esas incoherencias ha tenido también propuestas que yo creo que han pegado. A mí me parece que el problema que tenemos que enfrentar, no solo por Noboa, sino que lo enfrentamos con Lasso, es cómo lidiar con candidatos que dicen mentiras, que afirman cosas que no van a poder cumplir, ¿cierto? Si nosotros no podemos caer en el mismo juego, debate, un amigo mío decía, no, vamos a tener que hacer lo mismo, hacer cosas que no podemos cumplir y luego nos arreglamos. Eso no lo voy a resolver yo. Miren ustedes, ¿qué dijo Noboa? Voy a ir a las partes coherentes de él, porque dijo muchas cosas que incoherentes. El tema de la universidad, donde yo me muevo. Él dijo en el debate abiertamente que iba a dar cupos para todos los estudiantes. Y Luisa hizo muy bien la noche del triunfo, al felicitarlo, decirle, bueno, ahora sí vamos a esperar que usted cumpla, pues, ¿no? Porque estamos hablando de más de 200.000 estudiantes que postularon al sistema de educación superior y que no van a tener cupo. La Revolución Ciudadana fue seria. La Revolución Ciudadana sabe, Rafael Correa sabe, que no todo el mundo puede tener cupo en la universidad. Y si tiene cupo en la universidad, vamos a entrar al sistema, qué sé yo, argentino, uruguayo, ¿no? Que todos entran al primer año, que no es un primer año de la carrera, es justo lo que planteó Luisa, ¿no? Una especie de nivelación, entre comillas, un curso preuniversitario, un propedéutico, y luego de ese propedéutico, quienes lo aprueban son los que entran a la universidad. O sea, se elimina el examen, pero termina habiendo un filtro, porque en la universidad no puede entrar todo el mundo, no hay plata para eso, pero la propuesta de él de decir que va a haber cupos para todos, perdónenme, no hay financiamiento para eso. Las carreras en el Ecuador, por estudiante, están, perdónenme por redondear números, pero no quiero ser impreciso, más o menos se mueven en $2,000 al año por estudiante, en algunas universidades y en algunas carreras. $2,000 al año es lo que cuesta tener un estudiante universitario, hasta en algunas universidades sobre los 10,000. Hablo de las universidades públicas, Entonces, ciertamente, una universidad que tiene una infraestructura básica, que
que además no ha tenido un buen desempeño o a la que no se le reconoce el buen desempeño académico, sigue recibiendo valores que están entre los $2,000 y $3,000 por estudiante, mientras que una excelente politécnica, una buena universidad pública no politécnica, puede estar recibiendo entre los 8 y más de $10,000 por estudiante, porque tienen equipos y tantas cosas. Entonces, crear, ¿no es cierto?, carreras, crear cupos, hay que multiplicar. Vamos a asumir que no hay que invertir, porque aquí estos costos que yo les doy son los de operación, ¿no? No estoy incluyendo inversión en aulas y todo eso. Vamos a asumir, ¿no es cierto?, que hay la disponibilidad, que se va a hacer todo virtualmente, lo cual es un mito que sea tan barata la educación virtual, ¿no es cierto eso? Pero bueno, asumamos, estamos hablando de $3,000 por estudiante, y estamos hablando de 200,000 estudiantes que tendrían que entrar, ¿no es cierto?, al año, que son los que postulan. Asumamos que la mitad, un poquito más de la mitad, el 40% de ellos son los que están cada año repitiendo, entonces hablamos de 120,000 estudiantes nuevos que postulan actualmente al sistema. Hablamos, por lo tanto, de 120 por 3,000, me pierdo en mis matemáticas y no tengo la calculadora a la mano, ¿no es cierto? 120,000 por 3,000 son 360 millones. 360 millones para una cohorte de estudiantes, asumiendo que estos mismos 120,000 estudiantes que entraron en el año 2024, que entrarían el año 2024 al sistema de educación superior, que requieren 360 millones por docentes y por todo esto, el siguiente año entren otros 120,000, una cohorte que tiene 4 años. Estamos hablando de 360,000 por 4, es decir, 1,440 millones de dólares solamente para una cohorte de estudiantes a lo largo de 4 años, para 4 cohortes de estudiantes a lo largo de 4 años que entrarían al sistema. Eso es casi lo mismo que este rato están recibiendo todas las universidades del país por concepto del Coppadeupo y por los otros componentes del ingreso. Entonces, es una propuesta que no tiene asidero plantearse que va a ocurrir esto, y él lo prometió, igual que Lazo prometió libre ingreso y no pudo hacerlo. Miren, la tabla de la droga, esto fue puro marketing, lamentablemente. Fue puro marketing porque las encuestas que se han hecho por varias encuestadoras indican que ciertamente el 60% de la población apoya la eliminación de la tabla, entre comillas, porque es incorrecto hablar así. Ellos dicen, vamos a eliminar la tabla. Lo dijo Lazo, y Lazo no lo pudo eliminar. Y miren que para eliminar la tabla, habría que revisar bien la parte, se necesita, por lo menos para modificarla, simplemente un cambio en el reglamento, porque los umbrales, que yo sepa, umbrales propiamente dicho, no están en una ley, están en un reglamento. La ley es la que determina los umbrales. Pero yo podría, si soy Novoa, yo podría mañana mismo, el día en que me posesiono, primer decreto, ¿no es cierto?, elimino los umbrales o los reduzco a una cantidad insignificante si es que la ley no me permite llevarlos a cero, ¿cierto? Y luego, pues, si quiere, modificar la ley. Pero a través de un decreto lo puede hacer. ¿Y qué dijo el otro día Verónica Abad, día domingo? Dijo que lo iba a someter a consulta. O sea, algo que lo pueden hacer por decreto, se empiezan a dar cuenta que no es tan sencillo, Lazo no pudo hacerlo, y no pudo hacerlo, todos sabemos, porque el equipo de médicos que lo asesora le dijo, oye, Guillermo, tenemos en este rato no sé cuántos miles de consumidores de 1 gramo, de 2 gramos, de microdosis, los vamos a meter en la cárcel, no tenemos cárcel para tanta gente, no es que no es cama para tanta gente, sino no hay cárcel para tanta gente, y no tenemos además los especialistas en salud para tratarlo. O sea, ahora gana con la misma propuesta, examen, libre entrada a la universidad, la misma propuesta, eliminación de la tabla de drogas, que es popular, pero cuando ya es de implementarla, no tienen los recursos. Entonces, yo ahí me planteo un problema existencial. El problema existencial es cómo responder a las mentiras. Para mí el problema no es cómo responder a los muñecos, eso es ver malas cosas. Para mí el problema es cómo responder a las mentiras. Decir que eres de centro izquierda y ponerlo a Alberto Dají, que León Febres Cordero, que de izquierdista no tenía nada, dijo era un terrorista un terrorista económico, ponerlo de ministro o ponerlo de asesor personal. Finalmente no sé si lo termine poniendo de ministro, ¿no? Entonces, una persona que ha hablado claramente hace poco, ni siquiera estamos hablando de hace años, que hay que eliminar lo que él llama el subsidio del 40% del Estado a las pensiones jubilares. O sea, una persona que dice eso abiertamente, mientras que en la campaña el señor Noboa dijo que iba a subir la pensión jubilar. Entonces, para mí es un dilema existencial, ¿cómo enfrentar la mentira? Para mí el problema es la mentira, no es el medio, es la mentira. Es decir, lo que pega es falso creer que los chicos votan por él por el muñeco, no. Votan porque creen que efectivamente se va a eliminar la tabla de drogas, creen que efectivamente él es de centro izquierda, creen que efectivamente no va a ser la continuidad de Lazo, creyeron, porque ahora empieza a sacarse la máscara. Creyeron que efectivamente él iba a recuperar, ¿no es cierto? Él, no su vicepresidenta, el rol del Estado frente a las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el debate, cómo enfrentar la mentira sistemática. Repito, la respuesta no puede ser, no podemos, porque si no nos retiramos todos y cerramos, apagamos la luz, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que trabajar. Ahora Carlos Rivera desde Francia. Por favor, Carlos. Gracias, Jimmy. Sí, sí me escuchan, ¿no? Bueno,
acabo de peñiscarme la oreja, como usted dijo hace un rato, y bueno, duele y no duele y me quedan ciertas dudas, y que me gustaría que un poco que la profundice, porque mucho se habla de aquello también, en cuanto a los jóvenes y bueno, algunos no tan jóvenes, que la educación de valores es la que trasciende, se dice, ¿no? ¿Cree usted que existe aquello en la juventud del siglo XXI? Y una segunda, si me permite, usted habló de cómo se llevaba un poco la campaña y todo aquello, pero vi también muchos estrategas políticos, ¿no?, que acompañando pues a la Revolución Ciudadana se sacaban infinidad de información, videos, pero cuando se veían estos videos era más como para hacer reír al presidente o a la misma militancia y obtener un like. Y no era en sí algo que proponía al despertar ciudadano, a que diga, sobre todo al joven, ¿no? Y peor aún, que usted dice que para el 2025, 400.000 más, entonces va a haber ahí un gran problema. Entonces, que incluso que estos estrategas, muchos de ellos no dan paso a esa juventud a la que usted también habló, que es la que debería estar allí, ¿no? Y no con conceptos muchas veces demasiado conservadores, conservaturistas. ¿Qué podría, Mire, de los dos qué me puntos, dices de los de, dos puntos, Carlos, que sí me queda muy claro lo que te plantea. A ver, el tema de los valores. Yo creo que toda la humanidad, a través de la historia moderna al menos, ha sobrevivido gracias a los valores. Valores no es solamente en términos de seguir una doctrina religiosa. Tenemos tantas religiones en el mundo, no nos vamos a poner aquí a discutir cuál es la verdadera, entre comillas. Pero los valores han sido un elemento fundamental de supervivencia de la humanidad, porque obviamente los valores terminan cristalizando prácticas sociales que ayudan a tenerse a la ciudad. O sea, no matar es mental. Y no matar no porque sea malo, porque evidentemente si nos empezamos a matar, se acaba la humanidad. Entonces, hay reglas, ¿cierto?, morales que han ido pidiendo, que varían de una cultura a otra, que han evolucionado o han involucionado, que ustedes quieran, pero son claves. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Desde el punto de vista de una mirada de la guía, es un mito que los valores se aprendan en la escuela. Eso es un mito. Los valores se aprenden en el entorno inmediato. Un niño que está en un entorno pobre, pero que sus padres trabajan, que sus padres se esfuerzan, que sus padres, a pesar de sus limitaciones, procuran que tenga la mejor educación posible, que en la casa, desde que era pequeñito, ha visto el esfuerzo, ¿cierto?, que hacían ellos. Es un niño que aprende el valor del esfuerzo. El valor del esfuerzo no se aprende oyéndolo. Nadie aprende oyendo. Nadie aprende a ser bueno oyendo. Uno aprende a ser bueno viendo a la gente buena. ¿Y por qué es importante este tema? Porque en la sociedad, voy a tocar un tema delicado, pero hay que tratarlo obviamente cuidado por la violencia. Lo que se llaman las redes narcos, ¿cierto? ¿Por qué creen que tienen éxito? Porque han creado un tejido social. Yo he conversado por roles anteriores, he conversado con algunos doctores de Skill, y ellos me dicen, Enrique, tenemos un problema. Los chicos llegan a estas redes narcos, ¿no es cierto?, y les ofrecen al padre, les bebida, les ofrecen un ingreso permanente, ¿sí? Y muchos de ellos, no todos, evidentemente aceptan. Entonces, ese entorno está dañando todo. O sea, finalmente remitimos al problema social, aunque muchos dicen, no es solo un problema social, es un problema de valores. Sí, pero los valores se construyen en sociedad. O sea, ¿yo cómo puedo tener valores? Si yo en mi casa he visto que mi padre llega borracho, si ve a su novio a espalda, si yo veo, ¿no es cierto?, que estamos recibiendo dinero del narco que me ayuda a estudiar. O sea, ¿cómo el maestro va en la escuela y le puede hablar maravilla de civismo? No, los valores se forman en la vida cotidiana. Los valores se forman desde que somos chiquitos, desde que no podemos hablar, se están formando los valores, estamos interactuando, estamos viendo. Somos tratados con amor, entendemos lo que es el amor. Desde pequeños somos tratados con violencia. ¿Qué amor puede pedir una? Eso no es algo natural, eso es forma. Entonces, el tema termina siendo social. Y obviamente necesitamos entender que la educación no pasa solo por la escuela. La educación pasa por algo que trabajó el gobierno de Rafael Correa, quiero recordarlo, algo que se llama el desarrollo infantil temprano. El desarrollo infantil temprano era un proyecto maravilloso que justamente se basaba no en la mera voluntad política de acción ciudadana, sino, como lo hace siempre Rafael Correa, en una fundamentación científica de las cosas. O sea, esta propuesta de los centros de desarrollo infantil temprano no era solamente para quedar bien con los pobres, para ganar votos, era porque se entendía que a través de esos procesos había una conexión entre el Estado y la familia. Se le daba insumos, herramientas a las madres, padres, para que mejoren la alimentación de sus hijos en la escasez de recursos que tenían ellos, ¿no es cierto? Se hizo el esfuerzo de tener el desayuno e inclusive la comida escolar que se les ha abandonado. Entonces, si el entorno se ha deteriorado tanto, es evidente que al margen de la buena voluntad, al margen de lo que los profesores puedan decir de los valores, de la cívica, etcétera, etcétera,
etcétera. Si el niño no se ha criado en ese entorno, es muy difícil, ¿no es cierto?, que ese árbol torcido, perdón por usar esa expresión metafórica, se enderece, porque no ha recibido el sol que lo ilumine, que lo incentive a estar. Eso es lo primero. Entonces, no digo que no hay que tener formación en valores, digo que hay que recuperar esta articulación de la educación, el Estado y la familia. Y aterricé pues en retomar este rol de los centros de desarrollo integral infantil, que incluía centros de estimulación, programas de alimentación, de visión, de capacitación para a las madres. Y el segundo tema, y yo creo que usted mismo, Carlos, lo resolvió. Yo no puedo, a mí me gusta cocinar, pero yo no voy a crear un canal de YouTube para enseñar comida francesa, lo veo a Etienne aquí. Yo no puedo, pues. Sería una osadía de mi parte, por favor. Etienne que nos haga un programa de cocina francesa, si es que cocina, además, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, yo creo que este tema generacional tiene que empezar a ser respetado. A veces insistimos mucho que los jóvenes nos respetan a nosotros, y yo creo que no voy a hablar de respetar en el sentido de respeto a la autoridad, sino respetar el saber y la vivencia del joven. El que maneja las redes es el joven, el que entiende la sensibilidad es el joven, el que tiene que decir, oigan, compa, hagamos esto, hagamos este TikTok, es el joven. Y los nuestros, los que están formados dentro de una visión progresista, de una visión de cambio. Entonces, hay que pasar la ejecución, el diseño y la ejecución de las políticas en los medios digitales a los jóvenes, ¿no? Yo veo que muchos muy buenos programas digitales que tiene el Ecuador, lamentablemente, digo lamentablemente para los jóvenes, no lo manejan jóvenes. Voy a hacerles propaganda gratuita. Oigan, yo ahora todas las mañanas le veo a los outsiders, ¿no? Le veo al Johan Mejía y le veo al Margen. Oigan, yo aprendo de ellos. Etienne también lo he visto ahí. Yo aprendo de ellos, aprendo el tema tecnológico, aprendo el tema generacional, les oigo hablar de Marvel, o sea, pero miren cómo ellos, siendo gente claramente cercana a la sociedad ciudadana, pueden manejar un discurso progresista, bastante avanzado, crítico además, porque no se dedican solamente a decir lo bueno que hacen. Y lo hacen manejando un lenguaje que es el lenguaje de los jóvenes. Entonces, yo creo que hay que tener confianza en ellos, respetar su sabiduría juvenil, a la nuestra, su sabiduría de joven, respetar su experticia en la digitalidad, que no es la nuestra, y darles la capacidad de que ellos decidan y que ellos hagan las cosas, obviamente interactuando con nosotros. No se trata de dejar que hagan cualquier parrapasada luego, ¿no? Pero al menos darles a entender, oigan, ustedes tienen la capacidad de generar contenidos digitales, hagan. Y nosotros conversemos, nos ajustamos, si queremos que haya errores lo hacemos, pero hacerles sentir que ellos son, no un grupo iluminado que está fuera de ellos en el espacio y en el tiempo. Muy acertado. Etienne, Germán desde Francia también quiere hacer una pregunta, por favor, Etienne. Y por si Gracias, acaso, Jimmy. tengo una pregunta en chat que sí la quiero contestar, de Ramón Elías, sí la quiero contestar. Sí, por favor, ¿la puedes ver o si no te la leo? No, la puedo ver, sino que digo, vamos con Etienne para no perder la dinámica oral y luego voy a la pregunta. Ok, sí, claro. Como quieras, Enrique. Bueno, gracias, Jimmy. Buenas noches a Ele, primero. Y gracias a ti, Enrique, por ser parte de este conversatorio. Bueno, una cosa del canal de cocina francesa, bueno, puede ser una manera de llegar a los jóvenes ecuatorianos, ¿no? Y luego hablar de política. Pero mira, tengo dos preguntas que voy a intentar ser corto, porque aquí me critican a veces por ser un poco largo. La primera es que, ¿tú crees que la Revolución Ciudadana entró quizás en una nueva fase de PSCización del movimiento, en el sentido que lo hemos visto, por ejemplo, en las seccionales, ¿no? Lo que hizo ganar al correísmo en las seccionales es este voto duro, que está entre 25 y 35 de votos. Y este voto duro le dio este chance de ganar, por ejemplo, en las alcaldías más importantes, ¿no? Y quizás fue algo que escondió al final los propios errores del movimiento a nivel nacional, porque claro, es difícil para la Revolución Ciudadana ahora quizás de obtener este 51% de votos, ¿no? A nivel nacional, porque se ha regionalizado quizás, ¿no? Entonces quería conocer tu punto de vista sobre esto. Y la segunda pregunta sería sobre este tema de marketing político. Yo agregaría quizás el tema de la no política. Bueno, sabes a qué me estoy refiriéndome, ¿no? Del libro de República No Bananera. Y te digo esto porque ¿cuál fue la persona que más, en mi punto de vista, hizo la campaña a favor de Noboa? Si dejamos de lado a Noboa, no fue Abad, fue la propia mujer de Noboa, fue que estaba en las redes sociales todo el tiempo y no hablaba de política, hablaba de su marido, que es un marido querido, que se ocupa de sus niños y tal. Entonces, yo me di cuenta creo que el marketing político siempre existió al final, ¿no? El marketing es vender una cosa, ¿no? Y claro, cuando hablamos de política, hablamos de vender propuestas. Pero con Noboa creo que hemos entrado en una fase de no política en el sentido de farándula, de vender a una
una persona, a un monigote, sí, a un candidato que al final yo, en mi opinión personal, no he podido sacar un proyecto global a Noboa cuando hemos ido a votar este domingo. Así que quería conocer tu opinión. Sí. Gracias. Una repregunta. La primera no me quedó clara, la concreción de la primera pregunta, la parte final. Sobre la regionalización del movimiento de la Revolución Ciudadana, como el PSC en Guayaquil, ¿no? Que al final es más bien un movimiento a nivel local que quizás no puede ganar a nivel nacional como el PSC. Perfecto. Entonces empiezo por eso de acá. Verás, yo creo que nos hemos hecho una equivocación al tratar de traspasar las dinámicas de las elecciones locales a las nacionales. Miren, creo que todos sabemos que, y hasta la derecha lo sabe, que la primera fuerza política y electoral en este país es la Revolución Ciudadana. Creo que eso está fuera de... Y ciertamente lo que ha ocurrido es que ha ido perdiendo el carácter nacional, claramente nacional, que tenía antes, y ha pasado efectivamente a concentrar su peso electoral. Estamos hablando de eso en algunas provincias, no cualquier provincia, pero en algunas. Este hecho, sin embargo, a veces nos hace olvidar algo que es importante. Yo creo que no somos la primera mayoría. Yo creo que hay que decir, somos la primera minoría. ¿Sí? El voto duro de la Revolución Ciudadana, opinión, elecciones 21, elecciones de ahora, el voto duro más el voto, ¿cómo llamaríamos? Suave duro, ¿no es cierto? Llega más o menos al 33%. Es decir, posiblemente hay mucha gente que no es el voto duro correísta, pero que siempre va a decir, no, mejor voto por correo. No es voto duro. Entonces, ese voto duro más este voto fácilmente identificado con nuestra propuesta, dos elecciones, ese es el piso sobre el cual es posible, ¿cierto?, que en muchas ciudades del país y en muchas provincias se haya podido ganar en las elecciones del 2023, del 5 de febrero. Ciertamente, la gran capacidad que tuvo, yo creo que yo destacaría, ¿no es cierto?, obviamente sin apreciar a las otras provincias, yo destacaría solo para efectos didácticos, lo de Guayas, Chincha y Azuay. Porque Manabí es una provincia que, digamos, es indiscutida ante nuestro. Ha habido grandes esfuerzos en otras, pero quiero destacar estas por lo que tengo los datos más cercanos. Miren, solo un encuestador, el de negocios y estrategias, Iván Sierra, es cercano a nosotros, previó en febrero del 2023 que podían ganar Marcela Aguiñaga y Aquiles. Tan mal les fue al resto de encuestadoras que hasta Blasco Peñarrera Jr. hasta quiso enjuiciar al Consejo Nacional Electoral porque habían hecho fraude. Es decir, como mis encuestas fallaron, no, el problema no es la encuesta, el problema son ustedes, hicieron fraude, ¿no es cierto? Entonces, teníamos una base y el éxito de la campaña fue partiendo de ese piso en Guayaquil, entiendo que sobre el 30%, puede llegar hasta el 40%. O sea, eso es un éxito. Yo personalmente, yo sé que hay gente que cuestiona mucho a Marcela porque no les gusta, que dicen que es de derecha, pero Marcela es un crack de comunicación. Es un crack comunicante, fabulosa. Lo hizo para ser candidata y lo sigue haciendo como prefecta. Es espectacular. Ese estilo hay que aprender. Ella pega en todos los sectores. Marcela pega en todos los sectores. Marcela no es la vieja imagen del candidato de la RC que llega a la generación que editó de las bondades del gobierno de la RC, sino que pega también en los jóvenes y saben leer bien la situación. O sea, en el Guayas supieron entender y leer adecuadamente cómo el desgaste del PCC, y hay que decirlo con toda honestidad, y el desgaste personal de Cintia, ¿no es cierto?, debía ser canalizado. Y yo creo que ellos lo canalizaron muy bien. Entonces, ahí es cuando yo hablo de política. O sea, la campaña de marketing de Cintia Viteri, la cerveza a la colorada, el dice que de la colorada, los regalos, no funcionó, porque no había política, ¿no es cierto? Y en cambio, porque no tenía nada que ofrecer, no había hecho muchas cosas en su gobierno. Y en cambio, Marcela y Aquiles, no teniendo ningún capital político previo en términos de decir, yo hice esto, ¿no es cierto?, y voy a hacerlo acá, supieron canalizar la necesidad de la gente, supieron captar el malestar de la gente y lograron que alguien que yo conozco dijo, caramba, me dio una vergüenza votar, pero tenía que votar. O sea, votaron por Marcela y por Aquiles. Es decir, pero ¿por qué lo pudieron hacer? ¿Por qué ahora no se pudo hacer? ¿Por qué ahora no logramos, ¿no es cierto?, que la gente diga, chuta, qué pena votar por la RC, pero frente a Noboa tengo que votar por la RC. En Guayaquil se logró. Y yo creo que eso tiene, y miren los índices de aprobación que tiene, ¿no es cierto?, a su gestión, que obviamente no tiene nada que ver con la electoral. Y lo mismo en Pichincha, Paula no llegó ni con el 30%. Pavel llegó con el 25 y pico por ciento, pero ustedes ven los índices de aceptación, están en el 50%. Obviamente, insisto, eso no significa que eso sea electoralmente igual, que si hay elecciones, ya hubo, ese 50% de aprobación a nuestras autoridades no se expresó como una votación igual, ¿cierto?, porque estaban dirimiendo diferente. Entonces yo creo que si hay una regionalización, hay que repensar bien el tema del voto de la sierra. Yo sé que a veces esto causa prurito, mucha gente no le gusta hablar, pero sí deberíamos hablar qué pasó con la CONAI. Sí deberíamos hablarlo, sin entrar a suicidarnos, a cortarnos
las venas, pero deberíamos estar abiertos a conversar entre nosotros, no en público, no en Twitter, no en Facebook. Conversemos entre nosotros qué errores cometimos y cómo podemos recomponer esa relación con algunos sectores del movimiento. No siempre la culpa está en el otro. Claro que el otro tiene mucha culpa, pero también hay errores que nosotros conocemos y eso es lo que buscar. El tema, ¿no es cierto?, el segundo tópico que planteaba. Mira, yo me precio, me jacto, puede ser un defecto, ¿no?, de haber tenido una formación bastante buena en la militancia, no académica solamente, en la militancia en la izquierda marxista. Y algo que yo aprendí en la izquierda marxista de algunos grandes pensadores, doy dos nombres: Antonio Gramsci, un comunista italiano, para María, y León Trotsky, que es denostado por una parte de la izquierda tradicional, es que ellos pusieron mucha atención a algo que ahora se llama la antipolítica, la vida cotidiana. Y yo no sé por qué razón la izquierda se ha vuelto reacia a entender que tratar de la vida cotidiana no es impolítica. Hablar de la vida cotidiana es otra forma de ser política. Gramsci se pasó en la cárcel, cuadernos de la cárcel, escribiendo sobre cómo se podía introducir, ¿no es cierto?, esto que él llamaba, no me voy a meter a detalles técnicos, la construcción de hegemonía, o sea, la construcción de un pensamiento alternativo al dominante en los elementos de la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que yo reivindico de Gramsci. O sea, el no decir la toma del poder es solamente un tema de elecciones o un tema de una insurrección, sino decir tenemos que ganar la conciencia de la gente. Y ganar la conciencia de la gente significa trabajar en la construcción de una cultura alternativa. Eso es lo que hay que trabajar. Por eso yo suelo decir en mis redes, soy gramsciano, porque yo creo que hay que construir una cultura alternativa. Y esa construcción no es individual, es colectiva. Entonces, León Trotsky escribió en plena Revolución Rusa, en plena Guerra Civil, un libro que se llamaba Problemas de la vida cotidiana, que es casi desconocido. Y ese libro, Problemas de la vida cotidiana, justamente él trataba de argumentar contra quienes en el partido bolchevique decían que hay una despolitización de las masas, un discurso bastante tradicional. Él decía, no, lo que pasa es que tenemos que entender que la política no se realiza solo en el ápice del Estado, sino que la política se realiza en la vida cotidiana. Y no significa entrar, obviamente, al forma del viejo maoísmo, ¿no?, de cuestionar los actos revisionistas de la vida cotidiana y darle tute a los intelectuales aburguesados. No, estamos hablando de cómo en las cosas más cotidianas, ¿cierto?, en la comunicación digital, en las formas de expresarse, esto debe tener importancia. Yo insisto, cómo hay jóvenes nuestros que tienen la capacidad técnica, la capacidad digital para insertarnos apropiada en este mundo, pero no solo eso, porque a veces se dice solamente que los jóvenes hagan esto. No, tienen la capacidad mental para entender esta nueva lógica de la política de la vida cotidiana. La política de la vida cotidiana. ¿Dos manos levantadas? Sí, no, estamos aquí. Tuve problema con el micrófono. Desde el sur de Ecuador también nos hacen una pregunta. Cristóbal Espinosa nos dice, ahora en estos momentos o estos últimos años han sido de destrucción del Estado de Derecho y toda la institucionalidad y la regresión de derechos del pueblo. Pero ¿en dónde está la universidad, la academia? ¿Qué ha dicho? Es como que tuviéramos una academia muerta, excepto de unos pocos intelectuales que han tenido una participación activa, pero fuera de la academia o de la universidad. ¿Qué nos puede decir de eso? Totalmente de acuerdo. Yo lo voy a decir con palabras más claras. La academia en el Ecuador se ha derechizado, ¿no? Yo me formé, y no me voy a poner como abuelo a acordarme que mis tiempos eran mejores que ahora, ¿no? Pero yo me formé en Cuenca cuando los dirigentes del entonces Partido Comunista Marxista-Leninista, el Partido Comunista, Partido Citadinario, Izquierda Cristiana, eran lumbreros. Estaba Diego Delgado, famoso, hasta ahora creo que habla Diego. Me formé en ese ambiente y claro, yo comparo con lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Y no hay comparación, no hay comparación. Desde el punto de vista de los estudiantes, yo insisto que son nuevas sensibilidades que hay que entenderlas. La derecha, en el nivel del estudiantado, en las públicas, en la mayor parte de las públicas, la derecha no ha ganado. Han ganado posiciones que, claro, no son las del marxismo tradicional, pero por eso mismo hay que tratar de entenderlo. Tienen otro tipo de cosas, son posiciones progresistas. Yo vi al expresidente de la FEU de Cuenca, Juan David Acurio, que siempre fue recontra, anti-RC, etcétera. Le vi en estas elecciones apoyando a Luisa González, porque él sí decía, esto no puede seguir, no puede ganar Novoa. O sea, estas cosas son las que hay que entender. Estas cosas son las que hay que... Entonces yo estoy de acuerdo. La academia, el profesorado y las autoridades se han derechizado. ¿Por qué se han derechizado? Eso es una discusión bastante grande. Yo creo que de alguna forma nosotros, cuando fuimos gobierno, incidimos en eso. No directamente, no es que le dimos derechiza, pero sí creamos un marco de organización académica que restringió la posibilidad, ¿no es cierto?, de que siga esa politización progresista entre autoridades y ha habido un proceso de derechiza bastante claro. Y esa derechización es académica. Yo estoy
estudié en la facultad, estudié sociología en la Facultad de Económica de Cuenca. Los profesores eran, bueno, no digo que esté bien, profesores eran de socialdemócratas de izquierda hasta marxista radical. Ahora la Facultad de Ciencias Económicas, la última vez que la visé, el pensamiento oficial es neoliberal. Entonces, eso, hablamos de una universidad pública, estamos hablando de una universidad y una buena universidad. Perfecto. Ahora, que pregunta Cristóbal. sí, hay una pregunta de Colonia, Alemania. Elizabeth Sáenz, por favor. Querido Jimmy, Marta Armijo quería hablar desde hace rato. Quiero darle la palabra a ella primero, por favor. Sí, bueno, ya te la di, ya te daré a ella. Por favor, Marta. Habría que abrirle el ahora, micrófono. muchas gracias. Muchas gracias también, Elizabeth, por darme la palabra. Si hace rato no puedo, estoy conectada de mi celular, estoy en Colonia y no en mi computadora en Hamburgo. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Bueno, yo coincido en lo que nos acabas de exponer, y yo tengo la pregunta si es que no podemos ver el asunto así, de que hay una degeneración de la política y al mismo tiempo una política de la degeneración, si invertimos el asunto. Estamos hablando del tema de las redes y vemos que la esposa del candidato les brinda, por ser influencering, y un influenza es lo que hace, influencia sobre la gente que la ve, y les pinta un mundo que pueden imitar y que ellos pueden ser también exitosos, pero va más allá de eso, porque ella, por ejemplo, ni bien va ganando el esposo, y ya saca una propaganda en que dice Lavinia, el éxito, y ella tiene un café, una cadena de cafeterías. Tiene un producto. Y entonces, ¿cómo se llama? No recuerdo. Y ella dice, el contenido es secreto de Estado. Es decir, que ella está usando realmente ahora el Estado y el hecho de que su marido sea presidente electo para su propio negocio. Ahora, viendo que las redes sociales son tan importantes, todos lo reconocemos y sabemos que la juventud puede hacerlo, también podemos decir que el trabajo en territorio también no hay que descuidar. Yo recuerdo que viendo a los jovencitos, a Blanca López, que decía, nosotros estuvimos caminando en Guayaquil de puerta a puerta, hablando con la gente. Y ahora, por ejemplo, también Aquiles Álvarez hizo una reunión de la alcaldía, de su consejo, en los barrios suburbanos, en las Islas Trinitarias, creo, no recuerdo bien, en un sector. Así que ese trabajo en territorio que tendría que hacer, asambleas locales, digamos, que esos sean también llevados a las redes por medio de estos jóvenes que saben manejar, eso podría tener una repercusión de atraer a los jóvenes y decir, ajá, ellos están hablando, no es teoría, no es de lo que nos manda la Revolución Ciudadana desde arriba, es el trabajo, es lo que podemos hacer nosotros jóvenes. No sé qué opinas tú al respecto. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gusto verte otra vez físicamente, a través de la distancia. Yo creo que el tema, ¿no es cierto?, del manejo del marketing, insisto, está inserto en una visión política. Lo que le funciona a Lavinia no es solamente el hecho de que sale ella en marca de café, que justamente la vi mañana, sino que apela a un sentimiento, apela a una necesidad, apela a una habilidad que cala. O sea, yo del marketing tengo una presión. El marketing permite manipular, pero el marketing permite manipular en la medida en que manipulo las necesidades del otro, ¿no? Me acuerdo de una propaganda de un grupo anti-marketing, era una publicidad, una obra de marketing contra el marketing, que ponían, ¿no es cierto?, a una mujer bien hecha, ponían a una mujer no con barba, sino la espuma de afeitar y con una gilet, y decía, no podemos vender lo que no necesitas. O sea, me parece que eso da cuenta. Por eso hablo de entender las nuevas sensibilidades. Es decir, no le vamos a poder vender a alguien que no tiene barba, que no usa barba, no le vamos a vender una rasuradora, una mujer en este caso, ¿cierto? Una rasuradora. De la misma manera que lo digo de una manera cruda, no le vamos a vender, ¿no es cierto?, una toalla sanitaria a un varón. Entonces, el tema está en descubrir cuáles son estas sensibilidades, y ahí sí yo me siento todavía, ahí sí me siento desfasado, mi abuelo. Es decir, hay cosas que yo veo de los jóvenes y que no termino de entender. Hay cosas que me molestan, pero yo creo que el hecho de que me molesten no debe llevarme a confrontar. Esa es mi opinión. Miren, aquí lo voy a mezclar, ¿no es cierto?, con otra cosa que acabo de leer, que se decía, ¿no es cierto?, que el tema es que los indígenas se viraron a la derecha, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué hablamos de los indígenas como un cuerpo homogéneo? Eso es como decir que los blancos o los mestizos somos de derecha. No, o sea, ahí hay racismo, ahí hay racismo. Insisto, el centro de la
sierra tiene dos bloques que se están peleando. Está el bloque en donde la cabeza visible, aunque yo creo que solo él es Leonidas. Tenemos el otro bloque, yo pienso que no es la derecha de Pachacuti, la derecha de Pachacuti que está en el centro y son los abuelos de este proceso. Es el presidente del Mushuk Runa, Pacho. Ellos están proyectando, miren la propaganda que les hacen los medios tradicionales, le sacan a Pacho cada rato. Este es el indio bueno, ¿no? Así dicen. Este es el indígena bueno, este es el hombre en paz que no cree. Es decir, se está existiendo una lucha por la hegemonía ideológica, por la hegemonía cultural en el seno del... Entonces, cuando se dice el movimiento indígena se ha derechizado, yo diría, no creo. Se ha izquierdizado tampoco. Yo creo que es un movimiento heterogéneo, que hay sectores de derecha, que hay sectores de centro, que hay de izquierda, hay sectores de extrema izquierda, hay sectores de, no sé si habrá de extrema derecha. Hay sectores indígenas feministas, hay sectores indígenas recontra machistas. O sea, debemos dejar de ver esa imagen de que son un grupo homogéneo y que todos ellos votaron por Noboa y que todos ellos tienen que votar por la RC. Es igual que los mestizos. Olvidémonos de ponerle la etiqueta de derecha a izquierda a ellos. Simplemente digan que hay una diversidad de posiciones, que hay posiciones de derecha, que hay posiciones de izquierda, exactamente igual que entre nosotros. Exactamente igual que entre nosotros. Pero la diferencia es que cuando eso pasa entre el movimiento indígena, enseguida sale el dedo a decir, los indígenas votaron por Noboa. Pero nadie sale a decir, sí, pero los blancos mestizos también votaron por Noboa en Quito, ¿no es cierto? Que votó el norte. Nadie dice eso. Entonces, ese es un racismo solapado que hay que tenerle mucho, pero mucho. Yo creo que el tema, ¿no es cierto?, de la sensibilidad, que es lo que toca a Mar, tiene que ver mucho con que ya insistí, o sea, empezar a reconocer el poder de los propios jóvenes para ser parte de la definición de política. Y esto tiene que ver con un punto que yo señalé. Con todo respeto, nosotros no somos la Rusia zarista. El nuestro no es el partido bolchevique, en donde Lenin estaba en Suiza dirigiendo prácticamente toda la plana mayor del bolchevismo, estaba fuera de Rusia porque lo iban a matar, ¿no es cierto? Hay que darle más poder a gente que está acá, al directorio. Hay muchos grandes dirigentes, muchos grandes líderes. Ustedes los conocen, yo también los conozco. Gente que está en territorio también allá en Europa, porque el territorio de los ecuatorianos está en todo el mundo, ¿no es cierto? Está en todos lados. Entonces, esa gente que está en territorio tiene el derecho, porque es un tema de derechos, de participar más activamente en la dicción, en la toma de decisiones. No estoy hablando del que está viviendo ocasionalmente allá, sino del que ya ha hecho su raigambre en Italia, en Alemania, como Marta en Francia, como Carlos, ¿no es cierto?, etcétera. Hay que darle el sentido de empoderarse. Miren, esa votación espectacular de la RC en Europa, impresionante. Eso es impresionante. Entonces, ¿cómo? Lo digo honestamente, no usted quiera congraciarme con los europeos, pero lo digo honestamente, o sea, ¿cómo no reconocer el hecho de que en condiciones tan difíciles como es la ley electoral que se aplicó esta vez, ¿cierto?, en esas condiciones se saquen los dos asambleístas? O sea, eso es algo excepcional. Y eso debería ser estudiado. Las buenas prácticas hay que estudiarlas, hay que ver por qué funcionó, por qué funcionan aquí y por qué no funcionan allá y mejorar. Entonces, bueno, hay dos factores. Sí. Hay dos factores fundamentales en ese triunfo, ¿no? Uno, porque hay el buen recuerdo de la buena obra que se hizo y de la tragedia que significó la migración. Y lo otro, el trabajo de territorio que siempre estuvo permanentemente. Y eso en Ecuador a veces lamentablemente no se da. Bueno, hay preguntas. Elizabeth Sainz, no sé si todavía continúas queriendo hacer una pregunta desde Colonia, Alemania. Si puedo. Por favor. Sí. Gracias. Bueno, Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad me encanta oírte, me encanta oír cómo haces un llamamiento a respetar, a valorar el aporte de la gente joven. De verdad, me parece a mí una muestra, un testimonio de humildad también y de sabiduría, porque al fin de cuentas, nosotros como ecuatorianos tenemos una sociedad bastante autoritaria. Si vemos dentro de las familias, siempre se hace lo que los adultos dicen y basta, ¿no? Y ahora de lo que estamos hablando realmente es un cambio, de una transformación cultural realmente, ¿no? De empezar a ver a la gente que es más joven que uno de alguna manera a la misma altura y tener la humildad de poder aprender de ellos, ¿no? ¿Sabes? Y eso me encanta, definitivamente. Yo hace poco tuve una reunión también en donde dos de los, digamos, de los mayorcitos, como yo estaba también haciendo un llamamiento parecido, me dijo que, y bueno, ¿y eso qué significa? ¿Y qué somos nosotros entonces? Y que nosotros sabemos muchísimo, ¿no? Y yo le digo, pues claro, es eso, justamente, ustedes saben bastante, tienen la experiencia, ¿no? Y como si somos viejos y tenemos la experiencia, pues podemos compartirla para que los jóvenes también la repotencien con los conocimientos nuevos que ellos nos pueden dar. Nos podemos complementar, ¿no? No tiene que ser solo lo uno o lo otro. De ahí que a mí me gusta muchísimo lo que has dicho, gracias. Yo creo que requerimos en Ecuador, tal vez si es que como progresismo otra vez se retoma el poder
poder institucionalizar otra vez todo esto, ¿no? O sea, tener unas instancias que realmente le den ese impulso, ese apoyo a nivel institucional a la labor, al aporte de la juventud. Sí, yo creo que eso lo necesitamos urgentemente para que ellos se sientan también reconocidos. Yo creo que eso es importante. Bueno, realmente era eso lo que quería decir. O sea, a mí me encanta cuando, o sea, yo ya no soy de las jovencitas, ¿no? Pero he aprendido mucho en la vida y cada vez que puedo lo comparto, lo multiplico. Y me alegro mucho si, por ejemplo, alguien de 13, 14, 15 o 20 años a mí me enseña algo. Sí, yo creo que esa sería la actitud, lo que deberíamos ir de alguna manera cambiando en nuestro país. Sí, era solo eso. Gracias. Qué linda la intervención tuya, porque a veces la gente con mente que trata de ser joven, no digo joven, no lo somos, pero que tratamos de entender y tratamos de ponernos en el lugar de ellos. Me gustó esta palabra que usaste, la usé con cuidado, es una forma de respeto, ¿no? No es el respeto basado en la autoridad, no es el respeto a la sabiduría, evidente, los jóvenes no son sabios, la sabiduría es un proceso de experiencia y de aprendizaje de experiencia. Sería hacer demagogia decir que tienen su sabiduría, pero no es demagogia decir que ellos tienen sus saberes, ellos tienen su forma de ver, así como hablamos de los saberes indígenas. Deberíamos empezar a hablar de los saberes de los jóvenes. Hay cosas que los jóvenes nos hacen de una manera impresionantemente rápida. Yo tengo todavía una hija de 22 años, va a cumplir los 22 años, y caramba, yo me precio de ser muy tecnológico, pero hay cosas que tengo que pedirle ayuda a ella, porque las hace más rápido que yo, ¿no? Y hay cosas prácticas, de inteligencia práctica, que las hace de una manera realmente excepcional. Entonces, hay cosas que no me gustan de su visión, tema derecho, sexualidad, pero ya me di cuenta que esa es esta generación. O sea, lo único que puedo pedir es que nos respetemos en nuestras visiones, ¿cierto? Que nos respetemos en nuestras visiones, que ella entiende que no nos puede imponer su visión, pero también yo debo entender que no la puedo imponer la mía y podemos dialogar. Gracias. La comunicación, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, mantener la comunicación. Es la comunicación. Hay algo que dijo Marta antes. Yo creo que el trabajo, y que dijo también Jimmy, el tema del trabajo en territorio, cuidado, ¿no? Cuando hablamos de la importancia que tienen las redes, no estamos diciendo que desaparece el territorio, se fortalece. Es decir, inclusive la relación de vecino, la relación de amigo, de barrio, ¿no es cierto? La relación de familia, eso no desaparece, se ha redefinido. Y claro, a veces la gente está en una mesa todos mirando el celular, ya. Los adultos también, cuidado, solo los adultos también, hasta el abuelo está viendo el celular. Entonces, el tema está, ¿no es cierto? No nos van a prohibir, no vamos a cambiar, pero el tema está en cómo utilizamos esos mecanismos de comunicación, cómo los potenciamos, cómo el trabajo en territorio se complementa. A mí me parece impresionante el movimiento indígena de octubre, porque todo se hizo con WhatsApp y Facebook, ¿no es cierto? Y tenían un nivel de coordinación espectacular. Yo creo que hay niveles de coordinación que se pueden hacer, que los podemos utilizar, que no reemplazan el encuentro cálido, ¿no es cierto? Face to face, ¿no? Que necesitamos las personas, pero lo complementa y a veces lo hace de una manera súper tensa. Bueno, tenemos varios saludos y varias personas que quieren todavía conversar contigo. ¿Puedo hacer una respuesta a algo que está colocado acá de una vez? Sí, justo eso está... Ramón Elías, porque sí lo estoy leyendo. Parece que Ramón lo quiere hacer hablado y le puedo dar la palabra. Sí, porque así lo leí ya y estaba. Perfecto. Ramón, por favor, tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen que estoy en mi laptop, no funciona mi cámara, pero bueno, un saludo desde el Cantón El Triunfo, provincia del Guayas, Ecuador. Bueno, yo hice un comentario, pero quiero también, en base a lo que ha dicho nuestro invitado, hablar algo de lo que no se ha hablado. Yo en poquito atrasado tal vez sí se dijo, pero es el tema de los procesos de democracia interna dentro de la RC. Lo voy a dejar como un tema suelto, pero a lo que sí me voy a referir puntualmente es algo que vi ayer, o hoy no recuerdo, en la mañana, de Comunicaliza, el análisis estadístico de los resultados electorales. Y una de las cosas que decía el director de Comunicaliza es que cerca del 40% de la población ecuatoriana no tiene idea de cuál es su ideología política. Y entonces, dicho esto, y conjugando un poco con lo que hablaban de la CONAIE, ¿por qué no entrar en un profundo proceso de formación social? Porque imagínense esto, y esto es lo que pasa, y lo voy a poner como ejemplo a mi cantón. Muchos años hemos vivido con agua entubada, no agua potable, pero ¿cómo las personas pueden reclamar este derecho a tener acceso al agua potable si no saben qué calidad de agua deben tener? Entonces, si la gente y la población no está formada, educada, empoderada en estos temas de qué agua estoy consumiendo y qué daño me podría hacer tomar agua de la llave que no es potable, no pueden tener el poder de reclamar ese derecho porque no saben qué está mal. Y en este sentido, si ya estas encuestas nos dicen que cerca del 40% de la población ecuatoriana no se identifica o no sabe cuál es su ideología política, los procesos de formación del movimiento Revolución Ciudadana podrían ir por ahí, porque ya ha habido una cierta comodidad, y eso yo lo he percibido. Quizás voy a caer mal de pronto a esto, a
a los dirigentes de Revolución Ciudadana, pero hay que decir, hay cierta comodidad de las seccionales, ¿no? Y no se ha profundizado en la formación barrial, social, donde va a estar la persona que entiende cuáles son sus necesidades, va a entender cuáles son sus derechos. Y en el momento que entiendan qué significa el neoliberalismo, van a dejar de lado esto que hablábamos del café, de la figura en Instagram, de las posturas hegemónicas de belleza, y no se van a guiar por estos cantos de sirena. Entonces, yo considero que allá hay que apuntar, porque dentro de los procesos de formación se puede identificar claramente desde la ciudadanía quién sí me va a cumplir y quién no. Porque aquí es claro, o sea, Daniel se puede haber mostrado como una persona agradable, su esposo igual, y en cuanto a lo que se ofreció de parte de Luisa era todo lo que la población necesitaba. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? De que hay un electorado que vota porque una persona le parece confiable o le parece incluso agradable, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta el anticorreísmo, ¿no? Pero podemos, por decirlo así, tener un campo fértil donde se pueda sembrar una semilla de la conciencia social. Y no estoy diciendo con esto que sea un adoctrinamiento político, sino más bien una concientización de la realidad social. Porque no puede ser posible que si me están diciendo por un lado que me van a aumentar la jubilación, los años de jubilación, que tengo que pagar más para el seguro social, que me van a quitar la educación y la salud, termine comiéndome el cuento, y aquí de pronto voy a ser un poco muy brusco con el electorado, pero termine comiéndome el cuento de que porque tienen un matrimonio bonito, una figura matrimonial bonita, ejemplar, voy a seguir ese ejemplo de ese aspiracional, sabiendo que el sistema y la meritocracia sigue siendo un mito para salir adelante por esa línea. Eso en cuanto al tema del análisis y la conclusión del tema electoral, ¿no? De lo otro ya había comentado antes que es el tema de la tabla de consumo, pero fue más un comentario que una pregunta. Aquí la estoy leyendo. Eso, estimado Enrique. Ya, gracias, Ramón. A ver, empecemos por lo segundo, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la tabla de consumo es un tema que lamentablemente parece que este país va a tener, ahí sí voy a decir algo que no me gusta decir, vamos a tener que aprender por la experiencia. O sea, lamentablemente la Revolución Ciudadana, la propia Luisa en el debate ha explicado claramente que no existe tabla de consumo, que lo que hay es umbrales. Creo que se ha difundido mucho, no es que hemos perdido la guerra de formación, se ha difundido mucho que los países en donde se penaliza todavía el consumo de drogas son muy pocos en el mundo, que las propuestas más exitosas de despenalización del consumo, no de la financiación, está en Países Bajos, está en Portugal, acá en América Latina 2013 Uruguay, Canadá. O sea, hay un conjunto de países en donde estaba viendo justamente ayer por otro motivo las estadísticas, y son los países en donde la disminución de las tasas de criminalidad son más notables que en otros países, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Países Bajos, está claro, Países Bajos no inventó esto en los 60, 70, no inventó la despenalización por razones teóricas, sino porque ellos tenían un problema de incremento de la criminalización terrible. Chicos robaban a los padres. ¿Y por qué robaban? Para consumir drogas, ¿sí? Y empezaron con una política que es la que defiende acá, es la adhesión de las drogas recreativas, inclusive la despenalización de cantidades mínimas en el caso de las drogas fuertes, pero sobre todo entender que los adictos a drogas fuertes no es un problema de meterlos en la cárcel, es un tema de darles un médico. Y, o sea, yo conozco de esto, una persona adicta al fentanilo, yo no le puedo subir fentanilo, se muere. O sea, biológicamente se muere, porque es una droga, el fentanilo es un opiáceo tiene, cuando se consumen durante mucho tiempo, el cerebro no se puede desprender de ellos, son adictos para toda la vida. ¿Qué es lo que necesitan? No ir a la cárcel, necesitan es que el Estado les entregue un médico, ¿no es cierto? Y que ese médico sea el que les recete, que inclusive, como ocurre en Holanda, en Países Bajos, los adictos a los opiáceos no se van a la calle, bueno, excepto están fuera del control del sistema, sino que tienen su tarjeta de control, entran a la clínica en donde se tratan estas cosas, tienen su registro de dosis diaria, y hay un médico que está viendo cuando consumen. Ni siquiera hay el riesgo de que utilicen las mismas, ¿cómo se llaman? Las mismas inyecciones, las mismas jeringas, ¿no? Que es lo que puede producir VIH y puede producir inclusive la sobredosis. Es decir, cuando se entiende que esto es un problema, ahora yo acá veo que vi las encuestas, ¿no? Justamente Comunicaliza había preguntado estas preguntas en Ganchabobos que se hacen en muchas encuestas, y me parece que hicieron bien, ¿qué pensaban de la tabla de consumo? Y el 60% piensa que hay que derogar. Esta señora Abad dijo, ya lo mencioné antes, que hay que someterlo a consulta y le falta valor, ¿no? Para firmar el decreto, porque seguramente los mismos médicos que le asesoran a Noboa saben que es funcionar. Ahora, yo tengo ahí una visión que le quiero recalcar. Yo creo que Noboa no gana a pesar de lo que dijo. Yo creo que Noboa gana porque supo esconder para su electorado, no para nosotros, que estamos pasando en WhatsApp los mismos videos de los errores de ellos, pero para su electorado Noboa supo esconder. Y yo conozco gente que le digo, pero ¿no viste lo que dijo Abad? No lo han visto. Y a veces nosotros creemos que como nosotros lo estamos viendo, ellos también lo están viendo. Y eso es un error. Los canales de comunicación son otros. Y
Y en ese electorado no es que no es que votaron a pesar de eso, votaron porque cuando dijo la barbaridad de que iba a pasar la competencia de la CENESID al Ministerio de Salud, que en rigor lo que quería decir, y lo entendí de buena fe, es que quería pasar la competencia del CASE de pruebas de habilitación profesional al Ministerio de Salud, pero como es ignorante, lo dijo así. Esas cosas la ocultan, es decir, tienen la habilidad, como tienen los medios, ahí sí, los medios, como tienen los medios, eso no se viraliza, porque los medios no lo viralizan. Entonces ahí creo que tenemos una visión errada de que la gente sabía lo que ellos pensaban. No, yo creo que no sabía. Yo creo que la mayoría no sabía y la mayoría creyó que va a desaparecer la CENESID, creyó que va a eliminar el examen de habilitación profesional para los médicos, creyó que va a eliminar la tabla de consumo, que es popular, 60% de los ecuatorianos piensan eso, a pesar de que vaya contra la ciencia y el sentido común, que va a permitir que todos los estudiantes entren a la universidad, que va a crear el bono extra para las madres de familia. O sea, si hay una propuesta de mentiras, por lo que dije al comienzo, y que tuvieron el aparato como para que esas mentiras prevalezcan sobre las barbaridades que dijo su vicepresidenta, que acuérdense, la mandó a esconder a España algún tiempo. Y le bajó el perfil y ya ayer ya le desautorizaron lo que dijo que iba. Acabo de leer que le desautorizaron eso de que va a ser consulta de la TAP. O sea, ya le dieron un estatus. Me parece además que el tema, ¿no es cierto?, de la capacitación. Yo creo que hay, desde el lado progresista, ha habido muchos cambios en cómo entender el aprendizaje. El aprendizaje es social, el aprendizaje es experiencial. Yo dije antes, los niños no aprenden valores. Yo no aprendí valores en la charla de profesora, ni me acuerdo qué me enseñó. Yo aprendí los valores, bien padre, bien madre, bien abuelo, bien familia. Ahí aprendí, ¿no? Yo creo que la visión de que a través de capacitaciones formales la gente se forma, hay que discutir. La gente se forma experiencialmente. Más bien lo que deberíamos ver es cómo redefinimos la capacitación tomando en cuenta un enfoque cultural y utilizando las redes sociales. Miren, yo doy clases en maestría y tengo profesores que no se pelean con el TikTok. Ellos me dicen, a ver, yo quiero que los niños entiendan cómo las hormigas transportan tal cosa. Dice, antes yo les daba una clase, les enseñaba unas láminas y se dormían. Ahora les digo, ¿sabe qué? Hagan un video en TikTok y traigan y suban. Y los chicos aprenden. Por eso digo, hay que entender su sensación. O sea, los niños ya no van a ver, ya no simplemente leen lo que hacen las hormigas, como ponen huevos, cuidan, sino que hacen un video, le dan formato, le dan música, ¿no es cierto? Y así aprenden. Y aprenden en red. Los jóvenes aprenden en red, aprenden interactuando. El tema está en cómo introducimos los contenidos del aprendizaje social en red. Es decir, cómo en las redes, en el TikTok, en el Gram, en Facebook, en el WhatsApp, no solamente se hablan de cosas banales, nosotros hablamos cosas banales en el WhatsApp, sino cómo introducimos, ¿no es cierto?, debates de estos temas que a ellos les interesan y cómo los jóvenes que son más, perdón por utilizar esta palabra que no me gusta, más avanzados, entre comillas, más avanzados, más adelantados, ¿no es cierto?, mejor formados, tienen la capacidad como para direccionar. O sea, la pedagogía moderna, Prensky y todos ellos lo que tienen es que no existen profesores y estudiantes, sino que todos somos profesores y estudiantes, no en términos de que uno sepa más que el otro, sino en términos de la acción que toma, ¿no? Entonces, el aprendizaje no es decirle a la persona lo que tiene que saber. El aprendizaje es ayudarle a que la persona reflexione sobre experiencia. Ese es el aprendizaje. Y por eso yo creo que las redes son muy potentes, porque yo tengo un problema en el barrio con el aprovisionamiento de agua potable, ¿no es cierto? Que es un muy buen ejemplo que acaba de poner. Y el aprendizaje no es llamarles a una conferencia, en mi opinión, como educador que soy, no es llamarles a una conferencia para explicarles por qué el agua potable es importante, sino a través del WhatsApp que todos tienen este rato, entremos a discutir y a través de esa red introducir contenidos formativos. Y recuerden, el aprendizaje no va de la cabeza del profesor a la estudiante. El aprendizaje es aprendizaje cuando lo que yo digo ancla en la persona que está aprendiendo. Es decir, si yo a ustedes les empiezo a hablar de una cosa que a ustedes no les interesa, que no les motiva, por más que sea vital, importante, necesaria, se aburren y se van. Pero cuando yo empiezo a hablarles de las cosas que a ustedes les interesan, un lenguaje que ustedes entienden, y les hago preguntas para que reflexionen, como estamos haciendo aquí este rato, ¿no es cierto? Mutuamente, de lado y lado, aprendemos. Y por eso estamos ya más de una hora y seguimos aquí atentos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Esto es lo que hay que hacer. O sea, esto es lo que hay que hacer. Hay que discutir, ¿no? Y aquí lo veo a Norma Aguirre, que siempre usa la palabra, hay que discutir, hay que discutir. Los académicos discuten en el medio académico, pero es un error pensar que la población, el ciudadano, no discute. Acuérdense del tema del post-debate, ¿no? Sí, que solo vieron 1 millón en el debate, sí, pero 10 millones más discutieron luego. Ese es el tema central. Entonces, hay que interaccionar. La forma de aprender los seres humanos es interaccionando, y yo creo que tenemos medios para... Sí, tenemos varias preguntas y no sé si el tiempo nos está dando. Yo no tengo problema. Perfecto, muchísimas gracias entonces por tu valioso tiempo. Tenemos también saludos de Edgar Ayala, de Eduardo Edmundo Albornoz, Lastenia Pérez, Saúl Otavalo y muchas otras personas que
que nos están saludando. Quisiera darle la mano, la palabra a Norma Aguirre, que está esperando ya desde hace mucho tiempo para hacer su pregunta. Le voy a, por favor, habilite su micrófono y haga su pregunta. Si me escuchan, buenas tardes. Sí, ¿Sí me escuchan? se escucha. Sí, Sí, bueno, muchas gracias. He escuchado atentamente los debates y las preguntas. Y yo quisiera hacer antes de la pregunta, una reflexión y para estar a la sintonía de Enrique también retomar a Gramsci. A mí me parece que es importante identificar y plantearnos y colocarnos en el debate el tema de la hegemonía. ¿Y por qué digo esto del tema de la hegemonía? Porque como revolución ciudadana, desde que llegó al poder Rafael Correa en el 2007, se ejecutó y se realizó una serie de cambios estructurales en el país en nombre del Ecuador, en nombre de hombres y mujeres, ¿no? Pero sí fue ahí a lo largo de los años la población indígena, no me referiré solo al movimiento indígena, sino la población indígena del Ecuador profundo, de las montañas, de las parroquias, de las comunidades, que se beneficiaron efectivamente con la redistribución de los recursos, pero que se olvidó un poco también lo que es las aspiraciones de la población indígena en términos del reconocimiento a su diversidad. Creo que eso es importante identificarlo, porque ahí quiero también tomar otra noción sobre la blanquitud, ¿no? Si nosotros nos hacemos un esfuerzo de mirar desde el otro lado, desde la posición de los indígenas, desde la posición de los hombres y mujeres rurales, vemos que la revolución ciudadana sí abandera la parte de la blanquitud hegemónica mestiza del Ecuador. Entonces, en ese sentido, más que creo que a partir de los resultados electorales, creo que es importante identificar cómo nosotros estamos viendo y cómo nos estamos interrelacionando y qué tipo de aspiraciones deberíamos captar también de la población indígena, de esa población subordinada, de esa población discriminada, y que nosotros, por ejemplo, hemos visto en el Twitter que decimos, bueno, ellos se volcaron a la derecha y no votaron por la Revolución Ciudadana. Ahora habría que preguntarnos también, dentro de la Revolución Ciudadana, ¿hay esa suerte también de dar voz dentro porque hay, por supuesto, miembros simpatizantes dentro de la Revolución Ciudadana que actúan también como indígenas y que defienden también su identidad indígena? Pero si nosotros vemos los cuadros dirigenciales, los cuadros incluso en la parte que han accedido a los diferentes poderes provinciales, cantonales, parroquiales, siempre tiene esa connotación hegemónica blanco-mestiza, ¿no? Entonces creo que primero es importante repensar y replantearnos también desde qué mirada nosotros como sujeto social, si esto lo sabemos en la Revolución Ciudadana, vamos a interactuar y vamos a repensar también nuestras relaciones con la población indígena. Y en este sentido yo creo que también es importante hacer una reflexión, cuando hablaba también Enrique de los jóvenes, también identificar que habría que hacer investigaciones desde nuestras perspectivas, desde nuestras, diríamos, posturas como militantes, sobre qué están pensando los jóvenes. Nosotros tuvimos una experiencia interesante en la época en la parte de las elecciones, y preguntamos a los jóvenes de Quito, le preguntamos a los jóvenes de Cuenca, cuáles son sus expectativas, cuál es lo que les mueve a ellos para interactuar en la parte de la política. Y efectivamente, como sabemos, en lo que ellos están pensando, por ejemplo, en el tema del animalismo, pero no solamente en el animalismo de los animales domésticos, sino están pensando en todo lo que es la protección de los recursos naturales, están pensando en lo que es en la protección del Yasuní, del Chocó andino, están pensando también los jóvenes en términos de cómo visibilizarse en medio del espacio público, cómo interactuar también en cada uno de los barrios. Entonces a mí me parece que, y ahí pregunto a Enrique, ¿qué tipo de estrategias, qué tipo de actividades habría que hacer antes de pensar en hacer esta suerte de acercamiento, de formación política, ¿no? ¿Qué deberíamos interpelarnos internamente acá desde la Revolución Ciudadana, desde la mirada con la población indígena, y qué deberíamos también nosotros conocer qué están pensando los jóvenes, y que también qué posturas con relación a lo que piensan los jóvenes están siendo actuadas desde la Revolución Ciudadana? Esa es mi pregunta y muchas gracias. Miren, yo para eso quiero hacer una rememoración de lo que para mí fue la época, llamémoslo así, gloriosa del proceso de la revolución. Fue a partir de la aprobación de la Constitución hasta que en 2003, recuerden que tuvimos más de 100 asambleístas. ¿Cómo llegamos al 2008? Justamente anoche, algo siempre ponen en Twitter, ¿no? En red, la Constitución correísta. Yo les digo, la Constitución correísta, entre comillas, es la que aprobaron hoy ciudad. Es una Constitución ciudadana. Yo creo que el éxito de esa etapa, evidentemente, fue la apertura a distintos sectores sociales. Recuerden ustedes que con los ambientalistas no había problema porque se hizo el esfuerzo
fuerte. Falló toda la realidad de la RC, falló, ¿no es cierto?, el esfuerzo de dejar petróleo y gasolina crudos. Hay mucha gente que se olvida de eso, que fue la Revolución Ciudadana quien trató de conseguir fondos que reemplacen a ese ingreso potencial y que tras 4 años de fracaso finalmente optaron, estuvo bien, estuvo mal, optaron, ¿no es cierto?, por hacer la explotación. Pero la Revolución Ciudadana tenía una enorme apertura hacia los temas mentales. Conozco a gente que está, como dicen ahora, el Círculo Rojo, en el Círculo Rojo, que tienen una visión de una economía alternativa basada en energía digamos, renovable, energía alternativa, y bien pasar a invertir en eso. El tema de la apertura con el movimiento indígena, acaba de decir Norma, cuando Rafael Correa llegó al poder, recuerden ustedes, hubo una gesta, un ritual, ¿no es cierto?, en la zona donde él había hecho su pasantía indígena. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Había una apertura. Yo creo que, no sé la razón, no sé si fue optando decisiones, pero tengo la impresión que fuimos rompiendo puentes con algunos sectores. Fuimos rompiendo puentes, no voluntarios, fuimos rompiendo puentes con sectores indígenas, fundamentalistas, nos ganamos una bronca innecesaria, feminista. Claro, hay gente que dice, pero son chiquitos, son grupos chiquitos. Ningún grupo es chiquito en el mundo global. Un grupo chiquito tiene la capacidad de hacer caer un gobierno. O sea, grupos chiquitos, los indígenas que se movilizaron en la CONAIE en el año 2019, no llegaban ni siquiera a 20.000 y casi toman un gobierno. Entonces, eso de grupos chiquitos ya no existe. Un movimiento pequeñito, por muy pequeño que sea, tiene la capacidad de crear un efecto cascada y puede hacer tambalear un Estado o puede hacer defender un Estado, ¿cierto? Yo creo que hay que recuperar esa capacidad de acercamiento, esa capacidad de hacer pedagogía, de escuchar, no descalcar. Miren, yo personalmente, yo sé que algunos estarán de acuerdo conmigo, yo personalmente pienso que es el peor error que podemos cometer, el decirle a la gente, ustedes votaron por no háganse cargo, porque los que van a votar en el 2025 y esperamos que voten por nosotros son ellos. Si a mí alguien me dice, oye, eres un pendejo, mira lo que has hecho, y después de 2 años me dice, ya ves lo que hiciste, pendejo, yo por dignidad no le hago caso y me mantengo en mi pendejada, perdón por la palabra. Lo peor en la pedagogía es atacar a los, se equivocó, tengo que demostrarle que el gobierno que él eligió es un desastre, pero algún rato voy a necesitar el voto de él, no nos damos cuenta, tienen que votar por nosotros. Entonces, si yo le paso remachando que es un tonto, quete, lindo, etcétera, etcétera, nunca voy a conseguir su voto, ¿no? Nunca voy a conseguir su voto. Entonces, hay que modificar, no se trata de decirles así, hicieron lindo, qué lindo nos pusieron Gamboa, no. El problema es ir contra el gobierno y claro, hay que también llamar la atención cómo votaron en su momento, pero no convertirlos en nuestros enemigos. El enemigo es la derecha, no es el electorado. Si queremos ganar algún rato, esos 2 puntos que nos faltaron tienen que salir de ahí, tienen que salir de ese sector, por lo tanto no podemos denigrarlos, descalificarlos. Claro, estamos contentos, nos dijimos lo que pensábamos, hicimos catarsis, sí, pero no vamos a ganar un solo voto. Ya vamos a seguir sacando 48% en las próximas elecciones. Repito, si no es menos, que va a haber 400.000 jóvenes más que van. Y lo de la pregunta de Norma, yo creo que no hay no sé, yo al menos he aprendido que en política no hay un momento de elaboración del diseño y luego paso a la etapa de realizar. Yo creo que a medida que estamos insertos en territorio, y para mí el territorio del mundo global que vivimos incluye las redes. Las redes son parte del territorio, no hay una separación. La gente, como les dije antes, están en la mesa, en territorio, todos, y están con el celular. O sea, ya eso se rompió. Está todo entreverado, no son 2 mundos separados, ¿no es cierto? El indígena que está en Chimborazo, ¿cierto? Está en el territorio, sí, pero está con el celular y está conectado a través del WhatsApp a toda su comunidad y está leyendo las noticias últimas de política, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el diseño de la estrategia tiene que ver con un proceso de modificar las estrategias de acercamiento hacia estos sectores. O sea, yo dije a algunos y Elizabeth también planteó otros, ¿cierto? Tenemos que meter a no nosotros, insisto en eso, no nosotros, no Rafael, no los Alvarado, no, los jóvenes nuestros, los jóvenes como los nombres que di, como Yair. Hay chicos que están haciendo sus doctorados en Europa, que yo conozco algunos, Ernesto Nieto, el mismo Abraham Verduga, ¿no es cierto? Son jóvenes brillantes, el Antonio Mal, que es ecologista, son jóvenes brillantes, hay que darles voz. Yo, por ejemplo, tengo una crítica a los medios que apoyan a la ciudadana y soy amigo de ellos. Entrevistan solamente a la gente, como decía un amigo mío, sub 60, equipo sub 60, es decir, nos ponen, cuando es educación superior, me llaman a mí, cuando es problemas económicos, le llaman al compañero Pedro Páez, cuando es un tema de política, los llaman a Felipe Vega, que es mi amigo de la cuadra, o sea, y no ponemos estas caras brillantes, yo les he dicho, denles voz, es que no pegan, pero ahí está el problema, o sea, estamos trabajando con los estándares de los medios tradicionales, del rating, nuevamente, y si no les damos voz a estos chicos, si no hacemos que estos jóvenes hablen en los medios que se supone que son nuestros, si no los hacemos que hablen ahí, y seguimos dándole voz con todo el respeto que le podemos tener a Augusto Tandazo, a Pedro Páez, a Enrique Santos, que ya pasamos de los 60, ¿no es cierto? Hablo de los medios dirigidos hacia afuera, no estamos cumpliendo con
esto que yo creo que es nuestro deber este rato, hacer un relevo generacional que no significa borrarnos a nosotros del mapa ni borrarlo a Rafael Correa, pero sí empezar a darle voz a esta gente y darles voz en los temas que manejan. Hay chicas que están con la Revolución Ciudadana, indígena. Ustedes vieron en video cómo este perverso del Enrique Ayala trató de humillar a una compañera porque salía por la Revolución Ciudadana en la Andina, pero yo a ella la vi ahí, pero no la he visto nunca hablando en un programa. No la he visto nunca hablando en un programa. Abraham hace sus videos, pero no lo veo que lo entrevisten. Ernesto Nieto es un economista brillante, pero no lo entrevistan. Y a pesar de que yo les digo, entrevisten a Ernesto Nieto, no lo entrevistan. Entonces, yo creo que es un tema del aparato. O sea, esta renovación generacional tiene que empezar por nosotros. O sea, empezar a confiar en estos jóvenes que ya tienen voz, que son argumentativos, que son potentes voceros, darles más visibilidad. Yo creo que por ahí. Excelente, excelente. Tenemos todavía un par de preguntas. Eduardo Caviedes, por favor, te voy a habilitar tu micrófono. Vamos con esas dos. Ahí sí, les cuento que yo vine de un curso que estaba dando a compañeros del municipio, hablando contra el curso, era un curso formal. Me tocaba dar y justo alcancé a llegar y a sentarme aquí, así que no he almorzado. Ahora sí ya me está diciendo, bueno, dos más. Si no, seguía. Bueno, entonces yo los saludos. Ponen las preguntas, sí, para saludos y procurar hacer lo más preciso y conciso. No, evitar, así como hemos conversado está bien. Y evitar a veces que al programa para ustedes sería una ganancia mi propuesta, de que la gente haga más propuestas, más preguntas que reflexiones, porque están aquí el compañero Santos está para dar respuesta a las preguntas. Por eso viene mi pregunta, rápido. Yo acabé de escribir un articulito chiquito, corto, en lo que publiqué en el Facebook, que creo que muy poca gente lo ha leído, pero lo hice para provocar, pero no tengo un estadio que está esperando lo que yo escriba, que dice crónica de un autogolpe. No protesté a su debido tiempo por ser mi compañera Manaba, por ser amiga mía de nuestra candidata González, pero creo que, y eso fue mi convencimiento ahora, y por eso dije crónica de un autogol político, porque yo pienso que nuestra sociedad patriarcal, machista, no estaba en condiciones de votar por una mujer. Rafael publicó hace unos 2 días, o ayer, no sé, creo que fue ayer, sí, que puso la votación de las mujeres fue menor que la de los hombres. Los hombres votaron más por ella que las mismas mujeres. O sea, con eso quiero decir pues que las mujeres mismas no estaban en condiciones de aceptar a una mujer como candidata. Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Cree usted, compañero, que nuestra sociedad no estaba en condiciones para aceptar a una mujer como candidata? Primero. Segundo, viene lo de Gramsci. Se repite a cada rato y en todos los lugares, Gramsci aquí y Gramsci allá, y hacer lo de Gramsci. Pero Gramsci dijo educarnos y organizarnos. Pues sepa usted que hasta ahora, bueno, es que tiene que saberlo, yo lo hago aquí no más rápido porque no quiero utilizar mucho tiempo, que todavía no tenemos un movimiento organizado. Aquí en Europa son todos responsables encargados. En Manabí, responsables encargados. En todo el país, responsables. Queremos eso que usted, y le pido que siga dando bate, como jugando en béisbol duro con esa pelota, para que exista la democracia interna, porque por mucho valor que se le quiera dar al mundo tal, se necesita también el trabajo social directo, y el trabajo social directo solamente lo pueden hacer los brigadistas teniendo una organización formada. No hay. En mi partido comunista, donde yo he militado siempre, se paga hasta ahora por lo menos una cantidad mínima de dinero para poder subsistir. Ni siquiera eso. No, que los militantes ni siquiera pagan $1 al mes, y tendríamos $100,000 al mes para hacer trabajo social. No existe. Siga usted, compañero. Yo lo quiero aplaudir, lo que siga pidiéndose democracia para organizar el movimiento, para organizarlo con unas votaciones internas que lleve a esa gente que usted está proponiendo, esa gente joven, llevarla a que sean los voceros de los cambios sociales. Yo estaba de asambleísta alterno, renuncié para darle mi puesto, para darle mi puesto, proponiendo al compañero Bernal. No lo tomaron, y eso me ha molestado muchísimo. A mí me alegra mucho lo que dijo este compañero, para hacer una reflexión corta de este compañero del Ecuador, que en el estudio solamente el 40% de la población no sabe lo que es su ideología política. El compañero Jimmy en una cierta ocasión dijo que el 70% de los ecuatorianos se consideran ser de derecha. Mentira, eso no es verdad. La gente no sabe ni lo que es izquierda ni lo que es derecha. Hay que estar en la revolución permanente, dice, como usted mismo lo dijo de Trotsky, estar constantemente y permanentemente viendo los problemas que se presentan directamente en la población. Y créanmelo usted, compañero Santos, aquí en Hamburgo, yo he hecho mis propias experiencias. La gente no sabe ni lo que es umbral, pero dice, yo estoy contra la tabla. Pero ¿sabe qué es umbral? No saben lo que es umbral. Nuestra formación es muy baja al respecto, y ahí es que se necesita directamente el contacto de un movimiento organizado, pero que exista. Yo le ruego a usted, por la influencia que usted tiene en la formación política, siga pidiendo esa democracia interna para formar un movimiento social que
esté haciendo trabajo social en territorio, por mucho que se le quiera dar el valor digital. Sin eso no se puede actuar. Nadie quiere hablar de Lenin. Y les digo, lea lo que Lenin dijo en la obra ¿Qué hacer? Hay que organizarse y formar ese movimiento. No tenemos. En el momento, los grupos sociales de la Revolución Ciudadana aparecen y desaparecen. Y así he estado yo en ese movimiento, hasta que digo, tengo que desaparecer porque nadie quiere formar un movimiento social organizado. Aquí, en Europa, ganó la Revolución Ciudadana por Madrid. Si Madrid gana. El resto es mínimo. Eso es todo de mi pregunta. Repito, ¿cree usted, compañero, de que la sociedad ecuatoriana no está apta para una candidata? Y segundo, ¿cree usted que es necesario de que se forme las elecciones con la democracia interna lo más pronto posible? Gracias. Muy buenas preguntas. A ver, Lía, empiezo por lo segundo. Yo voy a insistir, aprovechando, usted me da el portal, para insistir en este tema de la elección del partido. Y yo creo que un amigo mío dijo una frase: fuimos maestros en el gobierno y hemos sido un fracaso en la oposición. Es decir, finalmente las estructuras dirigenciales de la Revolución Ciudadana, a decir de mi amigo, se prepararon solo para hacer gobierno. Tuvimos un aparato comunicacional, electoral, tremendamente potente, ¿no? Ya ni me acuerdo el número de elecciones que ganamos, pero las ganamos cuando estábamos en gobierno, excepto obviamente la de la segunda vuelta del 2006, que esa sí fue ganada a puro pulso, pero justamente lo que yo reclamo, en alianza, abriendo al abanico, no diciendo acá estamos nosotros y voten por nos abrimos y ganamos. Fuimos un potente aparato electoral, pero alguna cosa que muchos empezamos a opinar, sobre todo desde el 13, es que cada vez más, lo voy a decir sin nombre, pero ustedes van a entender a qué me refiero, cada vez más la suerte de la Revolución Ciudadana estaba en manos de quienes manejaban el mercadeo electoral. Y claro, han sido brillantes. ¿Quién va a negar? Ha tenido gente brillante. Pero cuando hay que hacer política, porque ya no tenemos el poder, se tiene marketing cuando se tiene el poder, ¿no es cierto? Como teníamos nosotros, o cuando se tiene la hegemonía cultural, ideológica, ¿no? Ahí el marketing funciona, pero si uno no tiene el poder, el marketing no sirve. No sirve. No quiero ser impreciso. Es insuficiente. Hay que tener una estrategia. Desde el 2013 fuimos un aparato electoral, y por eso el día en que una pinche persona, como se dice en español, una pinche persona, ¿no es cierto?, traicionó lo que dijo, se vino todo abajo. O sea, yo quiero hacerlo alguna vez un rato, una investigación y saber cuántos casos hay en la historia que una sola persona haya tirado abajo. Si hubiéramos tenido una estructura política, organizativa, ¿cierto? Ni siquiera voy a decir ideológica, política, organizativa, de base, ¿cierto?, que sostenga el proceso. Al primer intento de Lenin Moreno de hacer lo que hizo, salía una insurrección social y los mandaba sacando de Carmelet. Y por eso hemos caído en el error de que ahora nos molestamos con los indígenas porque creemos que no han votado por nosotros y creemos que son ellos los que tienen que salir cada vez que hay problemas. ¿Por qué? Porque ya no nos vemos como una fuerza social capaz de salir a reclamar. En junio del año pasado solo estuvo la CONAIE en la calle. En octubre del 2019 sí estuvo gente de la RC en la calle. Estuvimos gente de la RC en la calle con los indígenas, pero en el 2022 ya no, fue solo la CONAIE. Y estamos esperando que ellos hagan el tumor. O sea, eso me parece. Nosotros no tenemos la capacidad, hemos perdido esa capacidad porque pasamos a ser un aparato electoral. Y yo creo que el triunfo de febrero, que nadie lo puede menospreciar, también nos engañó. Nos engañó porque creímos que habiendo ganado las seccionales ya íbamos a ganar y empezamos con yo le tengo miedo. Una sola vuelta, le tengo una sola vuelta. Yo creo que eso nos ha hecho daño ya en dos elecciones, porque debimos haber pensado más bien lo que dijo Rafael. Hagamos como que no tenemos ni un voto. Pero la gente entendió una sola vuelta. Lo tomó como consigna y nos pusimos en la comodidad de que una sola vuelta vamos a ganar. Y todavía a otro rato podemos discutir con datos. Nunca tuvimos la victoria en una sola vuelta. Es falso. Todas las encuestas que ponen que Luisa tenía sobre el 42%, era sobre el 42% de los votos válidos. No estaban contados los indecisos ahí. Entonces, si ustedes toman en cuenta 100 personas, ¿no es cierto? Tenían ustedes 30 indecisas. Y de las 70 que se habían decidido, ahí tenía la Revolución Ciudadana el 42%. Pero era el 42% de 70, no era el 42% de 100. Entonces, nunca es un mito y nos hace daño creer que tuvimos alguna vez el triunfo en una sola vuelta. No lo tuvimos. Yo creo entonces que hay que retomar el tema de la construcción como parte de este debate. Yo creo que de la democracia interna, el punto de referencia es qué tipo de partido o qué tipo de movimiento social queremos construir. Ahí está queremos un partido centralizado. Yo creo que eso ya no funciona, ¿no?, en ningún lugar del mundo. Queremos un movimiento social como el MAS de Bolivia, ¿no?, el movimiento del socialismo, o el movimiento social que impulsó a Petro, o el Partido de los Trabajadores, que aunque se llame partido, es una gran amalgama de movimientos, pero que están activos. Ellos no se desmovilizan. Cuando lo metieron preso a Lula, ellos hicieron, no como cuando nosotros estuvimos, bueno, yo no estuve por trabajo, pero estuvo mi esposa afuera, ¿no es cierto?, por el tema de Jorge Glass. O sea, no cuatro pelagatos, el respeto de quienes estuvieron allí, incluida mi esposa, sino masas. Cuando Lula lo metieron en la presa, estaban masas afuera.
fueran. O sea, Lula nunca sintió que lo dejaban solo. Y hacían vigilia por él. Y cuando salió fue una cosa, ustedes lo vieron en televisión, monumental. Entonces, esa capacidad de movilización hemos perdido. ¿Cómo la retomamos? No peleándonos con la gente, diciéndole ustedes, florindos, tienen la culpa por haber votado por Novoa. No, creando la ilusión, ya, pensando qué es lo que necesitan y haciendo que la gente se enamore, decía mi amiga Pamela Aguirre. Tenemos que hacer que la gente se vuelva a enamorar de la revolución ciudadana, porque nosotros teníamos el sex appeal, ¿no es cierto? El sex appeal, éramos atractivos, hacíamos enamorar a la gente. Y por eso teníamos el 80% de los votos en la Constitución. Por eso teníamos la mayoría de asambleístas en la Asamblea del 2013. O sea, era por eso. Pero hemos perdido eso. Hemos empezado a confrontar a la gente y hemos perdido la capacidad de ilusionar de enamorar Hay que recuperar. El tema de la mujer, yo seguí eso. Yo personalmente, y lo dije en un grupo no lo voy a decir afuera, pero lo dije en un grupo de gente de la RC, a mí me pareció terrible porque quien origina esto no fue Rafael Correa. Ustedes saben, fue Augusto Tandá. El problema para mí no es que las mujeres hayan votado o no hayan votado por Novoa. Para mí el problema es que perdón que se haga ya. Para mí el problema está en que alguien al que le dan palestra en medio de la RC diga, como que sin nada, que las mujeres votaron por Novoa porque tienen miedo que Luisa les quite el marido. O sea, si yo quiero compartir lo que acaba de decir Eduardo, puedo decir lo que dijo él. ¿Por qué las mujeres están votando por Novoa? Esa es la pregunta. Pero no decir que las mujeres votan porque temen que el marido, Luisa les quite el marido. O sea, eso yo no puedo entender que lo diga un machista de derecha, pero no un hombre que le estamos dando palestra. Dice eso, y lamentablemente todo el cariño, afecto que le tenemos al machi, él pone luego un dat, claro, sin comentar, ¿no? Y dice, qué triste, y pone la información de efectivamente las mujeres han votado más por... O sea, le está acolitando, decimos en cuenta, ¿no? Le está acolitando la barbaridad que dijo, y eso no se puede permitir. Tenemos muchas compañeras, creo que así no lo digan, les ha dolido que le haya acolitado a Andazo la barbaridad. Luego, el tema electoral. Miren, es igual que con los indígenas. Ahora resulta que los indígenas votaron por Novoa, y yo no he escuchado a nadie decir, los mestizos votaron por Novoa. Ni he oído a la CONAIE diciendo, ustedes mestizos votaron por Novoa, porque la votación de Quito, de Pichincha, donde yo vivo, fue 60-40, ¿eh? 60-40, no cualquiera. Y en zonas incluidas ciertos barrios del sur, que se supone que es una zona popular. Mestizo de clase baja, votaron por... Entonces, eso de apelar a que los indios votaron, los blancos votaron, las mujeres votaron, me parece terrible. Me parece terrible porque en este país las mujeres sí han votado por mujeres. Ustedes, yo soy guayaquileño. ¿Ustedes por qué creen que Cintia ganó la alcaldía, a pesar de ser una mala candidata? Hay un estudio de una compañera que no es correísta, anticorreísta, pero es un estudio que ella hizo hace tiempo en donde veía cómo las mujeres en Guayaquil habían votado básicamente por sí, fundamentalmente por Cintia, ¿no es cierto? Es decir, votaron por mujer. ¿Qué es lo que hace que la gente vota? No que sea mujer o que sea hombre, eso es falso. El elemento fundamental es la identificación. Y si las mujeres votaron por Novoa, es porque el discurso de Novoa es un discurso de derecha que pega en las mujeres. Es porque apeló a símbolos de las mujeres, no porque sean mujeres. Eso es hacerle el juego a la derecha, compañero. Por favor, los datos de la Revolución Ciudadana, de sus inicios, porque yo los tengo presentes siempre, en la primera elección de Rafael Correa, la cantidad de mujeres que votó por Rafael Correa fue no como la diferencia de ahora, que es una diferencia de 4 puntos, más de mujeres que votaron por Novoa que votaron por Luisa. La diferencia fue de 12 puntos. 12 puntos más de mujeres votaron por Rafael Correa que votaron en ese momento, ¿no es cierto?, por el padre de Daniel, por Álvaro. ¿Sí? Las mujeres en la Revolución Ciudadana, ustedes revisen las votaciones del 2008, revisen la votación del 2009, la votación del 2011, la votación del 2013. Las mujeres mayoritariamente votaban por el candidato de la Revolución Ciudadana y no por el candidato de la derecha. El voto era, no voy a decir ideológico, eso es difícil sostener, pero era un voto en donde las mujeres se veían representadas no porque el macho era gato ni blanco, ¿no es cierto? Eso es una falacia, porque decía cosas que eran sentidas y hacía cosas que eran sentidas por las mujeres pobres de mi país que trabajaban por jornal diario, casi como empleadas domésticas. ¿Cómo no iban a votar por Rafael Correa, que obligó a que les paguemos, porque yo sí pagaba, ¿no es cierto?, el salario mínimo, y tenía en ese tiempo que tenía recursos, tenía afiliada a la señora que nos ayudaba en la casa? Entonces, es la política lo que tenemos que hacer, en vez de andar tratando de encontrar, ¿no es cierto?, que las mujeres votan por Novoa porque tienen miedo que les quiten el marido, en vez de decir esas barrabasadas, lo que deberíamos preguntarnos es por qué el voto femenino se vio mejor representado en la palabra y en la propuesta, no de Verónica Abada, porque Verónica Abada la escondieron bien, solo nosotros la veíamos, la gente no la veía, la tenían bien escondida. ¿Por qué se vieron representados en lo que dijo Daniel? ¿Por qué se vieron representados en algo que dijo muy bien el compañero, en la figura de Lavín? O sea, ¿qué elemento manejó Lavín
Lavinia, no digamos estuvo feo, a mí no me gusta, ya, pero a la gente le gustó. Entonces mi pregunta no es, lo que yo debo hacer no es decir estuvo feo, a mí no me gusta, a mí me parece feo. Mi pregunta es, bueno, pero ¿por qué las mujeres, y ni siquiera todas las mujeres, perdónenme, hay que ser cuidadosos, 4 puntos de diferencia, ¿eh? No es que el 80% de las mujeres no votaron por Novoa, son 4 puntos de diferencia. O sea, igual hubo 200,000 mujeres menos que sí votaron por Luis. Tampoco hay como generalizar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esas mujeres que votaron por él, que son la mitad de las mujeres, ¿por qué esa mitad más 4 puntos de las mujeres votaron por Novoa? Esa es la pregunta que tenemos. Y segundo, ¿por qué no votaron por nosotros? Y no es porque haya sido Luisa mujer. ¿Qué propusimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué campaña tuvimos que no nos conectó con ella? Esa es la pregunta. Excelente. Teniendo consideración del tiempo, creo que debemos terminar y quisiéramos pedirte, pero unas últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, como siempre, hablamos en la pandemia, creo, Bélgica estaba por aquí, ¿no es cierto? Nos vimos con Carlos, bueno, con algunos de ustedes para no traicionar en los nombres que doy. Marta me mandó un mensaje Marta Gon, ¿no? Me mandó un mensaje por interno, ya espero que lo haya leído, ¿no es cierto? Sí me interesa lo que ella propone. Realmente yo les agradezco, para mí es una cosa linda hablar. Oigan, yo sueño en Europa, ya vamos a la parte personal. Yo ya digo, cuando salga de mis deudas, cuando salga de toda la crisis que me dejó el infeliz de Pablo Selección, algún rato hemos de salir. Mi sueño es irme a Europa, les aviso. Mi sueño es irme a Europa, yo tengo unos recuerdos maravillosos de Bélgica, para mí mi primera ciudad no es Guayaquil, mi segunda ciudad es Leuven, de la parte neerlandesa, ¿no? De la flamenca. Yo sueño con Barcelona, me encanta la parte catalana. España. Puedo ir a Alemania también, yo hablaba bien el alemán, pero obviamente 40 años sin hablar el alemán, Marta, Elizabeth, ya solamente digo Guten Tag, Guten Morgen, un Auf Wiedersehen, ¿no? Pero practicando un poco lo puedo recuperar, y realmente mi sueño no es real, no estoy siendo de Novoa, ¿no? De decir cosas que no son reales. ¿Sí? Realmente yo tengo un amor muy grande por Europa. Cuando mis hijos me dicen, me voy a los Estados Unidos, no se vayan a Estados Unidos, vayan a Europa, aprovechen. Yo me aprecio con mi esposa, hemos conocido España, hemos estado en Islandia, Alemania la conocí muy bien, Bélgica viví, Países Bajos, estuve en Dinamarca, aunque sea de paso, en Finlandia, Grecia, Italia, Francia, caray, me falta Portugal, Turquía también, ¿cierto? Me falta Portugal y me falta de la parte importante, estuve en la República Checa, en Praga, que es una maravilla, ¿no? De paso, estuve en Hungría, que se hayan derechizado, es una linda ciudad. Me falta conocer algunos lugares, estuve en Rusia, en Moscú, o sea, yo amo Europa. Europa tiene historia, los que se quieren ir a Estados Unidos, ojalá no haya compañeros aquí, que les pido perdón, pero los Estados Unidos se inventaron hace 300 años, en cambio Europa tiene miles de años, Europa y Asia tienen miles de años, y eso es lo que... Así que un gusto, un placer conversar con los ecuatorianos, en otros territorios, y sigan haciendo el trabajo de territorio que han hecho tan brillante, que ha llevado a este espectacular, arrasador triunfo. Muchísimas gracias, agradecemos al doctor Enrique Santos por su ponencia, también agradecemos a todas las personas que estuvieron en las diferentes plataformas digitales que nos transmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de valorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan este conversatorio tan interesante en sus redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez. Adiós, buenas noches. Queridos amigos, más tarde saldrá más información y lo invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones. De esta manera usted no se va a perder ningún detalle de lo que ocurra en nuestro querido Ecuador. Saludos.